La historia comienza presentándonos a nuestro protagonista, llamado Kang. Él nos cuenta que reencarnó en un extra de un juego móvil llamado Protección Divina. Reconoce que era horrible, porque para ganar debías pagar. Además, la historia no era buena, y aunque no se lo pasó por completo, le dedicó bastantes horas, solo porque le gustaron las waifus, y antes de reencarnar en ese mundo, era un chef de sashimi bastante famoso, apodado el mejor espadachín del país, por sus cortes perfectos al pescado, y no era para menos, porque después de dejar la escuela, por problemas financieros familiares, se pasó 20 años, perfeccionando sus habilidades con el cuchillo, pero le vamos a decir dagas. Porque a Tito YouTube no le gusta, y era tan hábil con las dagas, que hasta los gángsters lo querían contratar, pero siempre los rechazaba, sin importar cuánto dinero le ofrecieran, y es que no era un asesino, y un día, mientras estaba fumando tranquilamente en la azotea, le llegó una notificación del juego Protección Divina, y no entendía por qué, debido a que lo había desinstalado, y en cuanto presionó a ver qué era, fue teletransportado dentro del juego, en el cuerpo de un chico llamado Kang Jeonma, y ha vivido como él durante un año, y ya había hasta olvidado si era una realidad o juego. La razón de ello es que estaba disfrutando de una vida que no pudo en su vida anterior. Hasta que un día llegó a casa y se enteró que ingresó a la Academia Joaquín. Al oír eso, sabía que su modesto sueño de vivir tranquilo se hizo añicos. La razón de ello es que todos los problemas suceden en esa maldita academia. Volviendo al presente, Jeonma era consciente que no se podía negar, porque sus padres estaban re felices, y molesto culpa al dueño original de ese cuerpo. Resulta que hace un año, antes de poseer ese cuerpo, el dueño original despertó el poder divino, que es una habilidad que los humanos pueden usar, similares a la de un juego. Sin embargo, no todos poseen poder divino, y generalmente se manifiesta a través de la genética y basado en la presencia o ausencia de poder divino. La sociedad se divide en tres segmentos: privilegiados, comunes y pobres, y aunque la academia se estableció bajo el pretexto de formar héroes, hace mucho se convirtió en una escuela exclusiva para ricos, pero recientemente se introdujo un sistema de admisión especial para familias no heroicas, y debido a que manifestó el poder divino ingresó. Y la razón por la que existen los héroes es para que se enfrenten a los demonios, y el poder divino que despertó ese chico es uno llamado insensibilidad, que reduce el dolor durante 30 segundos y tiene un enfriamiento de 12 horas. En resumen, era un asco, pero cuando poseyó ese cuerpo, desbloqueó un nuevo poder divino, llamado la bendición del dios de la espada, y puede usarla cuanto quiera, pero solo se activa con una espada menor a 30 centímetros, preciso el tamaño de una daga de sashimi, que sabía manejar perfectamente. De pronto recuerda que en la carta de admisión mencionaba que era obligatorio llevar un arma, y ni loco podía permitirse una, porque valían millones de won, incluso una de rango E, pero de pronto se le ocurre que llevar, y es que un verdadero maestro nunca culpa a su equipo. A la mañana siguiente, vemos a Jeonma mostrándole su arma a un profesor llamado Lee. Él, al ver que eran cuchillos de cocina, furioso le grita que si cree que esa academia es una broma. Jeonma le dice que no, y le aclara que es un estudiante de admisión especial, y su familia es muy humilde, y solo la matrícula ya es una gran carga para sus padres, y que como podría pedirles un arma especial. El profesor Lee, al ver la etiqueta en su uniforme, nota que era cierto, y se siente mal por juzgar a un niño tan sincero. De pronto Jeonma le menciona que culpar el equipo es algo que los aficionados hacen. El profesor Lee, al oír semejantes palabras, percibe en ese chico un espíritu inquebrantable, como si fuera el mismísimo God, por lo que aprueba su arma. Jeonma le agradece de todo corazón, y sin más que decir se marcha. Mientras lo hacía, escucha a varios chicos murmurar cosas horribles sobre él, por ser un admitido especial, pero él no les presta atención. Brosazo, si quieren otra parte de las aventuras de Tito Jeonma, pido una meta de 2500 likes y tan solo 220 comentarios. Ya saben, si la quieren apóyenla, y sin más que decir, continuemos. Unos cuantos minutos después, lo vemos sentando contemplando la academia, y admite que es espectacular. De pronto escucha que la prueba de asignación de clase empezara pronto. Jeonma era consciente que no podía faltar, pero antes de ir, iba a calentar un poco con la daga, porque llevaba un año sin usarla, y sabe que si su maestro se enterara lo mataría. Sin más dilación, le quita la funda,
Al hacer eso, aparece un panel, mencionándole que la bendición de la espada se ha activado, pero debido a que su arma y físico son demasiado bajos, se suprimirá para sincronizarlo correctamente al sistema y en cuanto finaliza, empieza a sentir un agobiante dolor recorriendo todo su cuerpo y en cuando pensaba que iba a morir, de pronto se percata que se encontraba en un lugar desconocido. Yeonma perplejo se preguntaba, ¿qué diablos andaba pasando? Y sin darse cuenta suelta la daga. Al hacer eso, vuelve a la normalidad. Él cae en cuenta que debe ser por ello, y curioso se preguntaba qué diablos era ese lugar y sobre todo, si cada vez que se activara la bendición de la espada, iba a sentir ese agobiante dolor, y si era así, no podía usarla. De pronto, escucha que la prueba de asignación de clase ya iba a iniciar. Yeonma sabía que ya debía irse, pero antes debía recoger esa daga, y es que no podía dejarla en el suelo. Pero en cuanto la vuelve a agarrar, siente ese agobiante dolor. Cambiando de escena, vemos a unos viejos nobles sorprendidos. La razón de ello es que había asistido al examen de asignación de clase. El héroe de 7 estrellas llamado Siegfried von Nibelung, o para los Panaseke, descendiente de Aron Nibelung, que era el discípulo directo del gran héroe Joaquín. De pronto una mujer lo saluda, y resulta que era la directora de la academia, y también héroe de 7 estrellas, llamada Media Seke, que vio su vestimenta provocadora. Le reclama porque no solo es la directora, sino también una anciana de 70 años. Media con una risilla le menciona que si acaso una mujer no puede verse bella hasta que muera, y si gusta, puede hacerlo ver 10 años más joven con su bendición. Sé que por supuesto se rehúsa. Media le comenta que sigue siendo el mismo tonto de hace 50 años, aunque ha cambiado un poco porque asistió a ese lugar. Y eso que odia a esos nobles egoístas, y debe ser, porque quiere ver cómo le va a su nieta. Al ver que no le respondió, le menciona que la prueba se llevará a cabo en el subespacio, y como sabe el daño y dolor de allí, no se sentirá cuando vuelvan a la realidad. Debido a ello, se permite hasta el asesinato, para así formar su carácter como valerosos guerreros que protegerán el mundo de los demonios. Aparte, el formato de ese año es un estilo Battle Royale, en donde los dividirán en grupos de 10 y dependiendo de sus posiciones, se les asignará su clase. Tampoco hay restricción de equipamiento. Sé que muy serio le menciona que en ese caso los únicos beneficiados son esos tipos privilegiados. Media le da la razón, y aunque no les guste, al fin y al cabo, la academia es financiada por esos nobles egoístas y pasó por muchos problemas al presentar esa nueva prueba. Retomando con Tito, Yeonma, vemos que queda impactado al ver la nieta del emperador de la espada, llamada Abel. Él nos cuenta que es la protagonista de la historia y la única razón por la cual gastó una fortuna en ese horrible juego, y reconoce que es extremadamente bella. Y nota como todos esos tontos tratan de acercársele, pero no sirve de nada, porque ella está vinculada al protagonista del juego, e incluso si no lo estuviera, alguien como él no está a su nivel. Además prefiere tener una vida escolar tranquila, y es que ya había planeado qué hacer en esta vida, que era completar sus estudios, obtener un trabajo normal y así vivir una vida pacífica. De pronto, escucha que la prueba ya iba a iniciar. La directora Media les menciona que será una batalla real, y se les dividirá en grupos de 10, y en cuanto el último quede en pie, el examen terminará, y dependiendo de sus posiciones, se les asignará a una clase, y sin más dilación, les desea buena suerte a todos. Unos cuantos minutos después, Media le menciona a Seke que su nieta es grandiosa, porque terminó en un tiempo de 7 minutos y 14 segundos, si eso no fuera poco, lo hizo con un arma de rango C, y aunque no superó su récord, está entre los 10 mejores de la historia. Él le menciona que es natural, debido a su linaje, y como ya había terminado se iba a retirar, pero de pronto, todos los presentes perciben una gran cantidad de poder. Seke y Media, perplejos, buscan de dónde provenía semejante energía. De pronto, vemos que quedan en shock. La razón de ello es que el subespacio fue destruido, y habían caído 2 estudiantes del cielo. Si eso no fuera poco, cae una daga a gran velocidad al cuadrilátero. Media, que vio a varios chicos heridos, le ordena rápidamente al personal médico que atienda a los cadetes. Unos cuantos minutos atrás, Yeonma se caga en sus ancestros por tal mala suerte. La razón de ello es que le había tocado en el escuadrón de la muerte, donde estaban los gemelos Mao, uno llamado Jun y otro Chun, y esos locos, en vez de cargarse a los demás rápidamente,
Los hacían sufrir lentamente, y es que para ellos eso era divertidísimo. Yeonma era consciente que aún seguía en pie, porque a sus ojos es un simple insecto que pueden aplastar cuando quieran. De pronto se percata que las ratillas iban a continuar con su diversión, con una chica aterrada del miedo al fondo. Ellos con unas risillas le mencionan que no se van a detener, sin importar cuánto le suplique piedad. Yeonma, que ya no soportaba más, re furioso les grita que se detengan. Los tipejos, al oírlo, se ponen iracundos, porque un perdedor de admisión especial les está dando órdenes, por lo que lo iban a destruir, y vemos que Chun le pide a su hermano que le deje a ese tonto. Él termina aceptando, y vemos cómo se dirige poco a poco hacia Tito Yeonma. Él era consciente que no podía vencer a esos tipos, e incluso si usa su resistencia al dolor, esos dementes durarán más de 30 segundos torturando, y sabía que la única opción que tenía era usar la bendición de la espada, pero si lo hacía, volvería a sentir ese agobiante dolor, pero era mejor eso, a que esos tipos lo hagan, y sin más dilación, saca rápidamente la daga. La ratilla, que se percató de ello, se pone furioso, porque ese insecto cree que es su rival, en lo que se abalanza ferozmente hacia él. Por otro lado, Yeonma activa rápidamente su inmunidad al dolor y saca de la funda la daga. Al hacer eso, la bendición de la espada se activa. De pronto, por alguna extraña razón, recuerda a su maestro, y nos cuenta que es un ex gángster, y como expiación por sus pecados, se cortó una mano, e iba a usar sus habilidades con la daga para hacer feliz a las personas con su cocina, y por eso abrió un restaurante de sashimi, y él siempre le mencionaba que con ese tipo de daga era imposible lastimar a las personas. Volviendo al presente, vemos cómo fácilmente le corta un brazo a la ratilla. Obviamente empieza a gritar por el agobiante dolor, y al ver que se acerca semejante monstruo, corre hacia su hermano para que lo ayude, pero no sirve de nada, porque Tito Yeonma se lo carga en un milisegundo. Jun, al ver a su hermano sin vida, queda en shock, pero se tranquiliza rápidamente, porque sabe que aún está vivo, y es su deber vengarlo, y era consciente que el error de Chun fue no tener cuidado de esa daga, pero él sí lo iba a tener, por lo que toma rápidamente su arma, y al combinarla junto a la suya, sabe que ahora es invencible, porque su defensa y ataque se duplicó, y como vio a ese tonto fuera de sí, iba a aprovechar el bugazo para cargárselo. 3 doritos después, lo vemos todo hecho añicos. De pronto, el sistema le notifica a Yeonma que la inmunidad al dolor ha terminado. Debido a ello, se termina desmayando por el agobiante dolor. En cuanto recobra la conciencia, nota que se encuentra en un hospital. De pronto, un hombre ingresa a la habitación, y al verlo despierto, le informa a alguien. Segundos después, aparecen Seke y Media. Yeonma, al verlos, queda en shock, porque enfrente suyo estaba el hombre más fuerte de la humanidad, y la directora de la academia, Joaquín, y perplejo se preguntaba qué hacían semejantes personas tan importantes aquí. Ellos curiosos le preguntan cuál es su nombre. Yeonma rápidamente se presenta. Con eso hecho, Seke, sin vacilar, le pregunta qué demonios hizo. Yeonma era consciente que se refería a la prueba, y pensaba que todo fue un sueño, pero con eso confirma que no fue así, y sabía que no le podía decir que tiene una habilidad ultra rota, en lo que se hace el loco, y reconoce que su reacción fue excesiva, y recibirá cualquier castigo sin queja. Media, que notó que ese tonto no le quitaba la mirada a Yeonma, le pide disculpas por su comportamiento, y le menciona que aunque se vea como una mala persona, es alguien confiable, y le cuenta que fue él quien desbloqueó sus meridianos mientras estaba inconsciente. Sé que se molesta al ver que le contó. Media, con una risilla, le menciona que parece que se avergonzó. Yeonma cae en cuenta que por eso su cuerpo se siente tan ligero, y en cuanto estaba a punto de agradecerle a Seke, Media le menciona que extrajeron las grabaciones de la prueba y la vieron con todo el personal, y es sorprendente cómo se lanzó a proteger a una damisela en peligro, y es el príncipe azul que ha estado esperando. Seke, que ya no aguantaba más sus coqueteos, le pide que tenga algo de dignidad. Ella se molesta, pero se pone seria, porque tenía algo importante que decirle, y sin más dilación le menciona que no será castigado. Además, no se tiene que preocupar por los gemelos Mao, porque se enteraron que entraron por adular a los ancianos, por lo que ellos mismos se retiraron por su propia cuenta. Yeonma, al oír eso, se alegra, porque no tendrá que lidiar con ellos. De pronto ellos lo felicitan por obtener el primer lugar en la prueba, y debido a ello, ingresará a la clase estrella, y que no se preocupe por los ancianos,
porque ellos no podrán decir nada, sin importar que no sea un noble. Aún así él le dice que no quiere. Unos cuantos minutos después, Media le menciona a Seke, que ha sido directora por 20 años, y es la primera vez que sucede algo así. Al ver que no le respondió, curiosa le pregunta si está molesto porque ese chico le quitó el primer puesto a su nieta en la prueba. Él le dice que para nada, y la razón por la que Seke estaba tan serio es que al liberar los meridianos obstruidos de Yeonma, notó que su cuerpo nunca había sido entrenado, pero a pesar de ello, sintió una enorme energía en él y al ver sus movimientos en la grabación, supo al instante que es la maestría de la espada que ha perseguido toda su vida y estaba molesto consigo mismo porque quería luchar contra ese chico que tiene la misma edad que su nieta. De pronto Media le pregunta, ¿qué opinaría si saliera con ese chico? Seke muy serio le pregunta si sabe cómo los cadetes llaman a una mujer como ella en estos días. Media curiosa le pregunta cómo, él le menciona perra. Ella al oír eso, se pone refuriosa. A la mañana siguiente, Yeonma nos cuenta que, después de discutir con Media ayer sobre en qué clase ingresaría, la convenció de que lo pusiera en la más baja, que era la clase tigre. La razón de ello es que no quería quedar atrapado en las luchas de poder de las clases superiores, que eran la estrella y dragón, y también de que mantuviera todo en secreto, y vemos que en cuanto ingresa al salón, todos lo miran fijamente durante unos segundos, y al ver que era de admisión especial, lo vuelven a ignorar. A Yeonma, en realidad eso le fascinaba, porque prefería no relacionarse con nadie, y así vivir pacíficamente. De pronto, una chica le agradece de todo corazón por salvarla. Yeonma cae en cuenta que es la de la prueba, y con una cálida sonrisa, le pide que no se preocupe por ello, y debido a que no se había presentado aún, lo hace, y curioso le pregunta cómo se llama. Ella se presenta como Chloe. Él cae en cuenta que nunca había escuchado ese nombre. Eso significaba que es una extra igual que él. De pronto el profesor Lee ingresa al salón y les menciona a todos que será el instructor de la clase Tigre, y como era el primer día de clases, harán algunos ejercicios simples, como 100 abdominales y flexiones, y 10 vueltas alrededor de la cancha, y con todo claro, le pide que se cambien y vayan afuera de inmediato. Yeonma, que no quería quedarse calvo, se quería saltar la clase, y en cuanto se acerca al profesor Lee a mentirle sobre que estaba enfermo, él le menciona que la directora le permitió asistir a las otras clases, y si quiere se puede ir. Yeonma era consciente que esa bruja no mantuvo el secreto completamente, y era consciente que si iba a otras clases, el entrenamiento sería más infernal, y la mejor opción era quedarse aquí. En lo que le dice al profesor Lee que su programa de entrenamiento es fenomenal. Unos cuantos minutos después, lo vemos sufriendo al correr, y es que ya andaba cansadísimo. Si eso no fuera poco, todos ya llevaban 9 vueltas. Y él apenas 5. Chloe, que lo vio decaído, con una cálida sonrisa, le pide que no se rinda, porque sabe que lo puede lograr. A pesar de semejantes palabras tan bonitas, él no se motiva, y solo quería que ese sufrimiento acabara. Una semana después, vemos a Yeonma en su habitación refurioso. La razón de ello es que se llevó la gran sorpresa, que la comida de la academia no es gratis. Y hay 2 formas de obtenerla, la primera a través de tickets, pero no sabe cómo obtenerlos, y la segunda con dinero, pero la comida es demasiado cara, y ha sobrevivido toda la semana a punta de agua, y sabe que fue un completo tonto en no recibirle el dinero extra a su padre, y debido a que tenía muchísima hambre, se iba a acostar mejor, pero ya no podía. Pero nos cuenta que todo no era malo, y es que gracias a que el viejo Seke le desbloqueó los meridianos y los entrenamientos con el profesor Lee, su físico había mejorado. Si eso no fuera poco, había aumentado 2 centímetros el rango de la bendición de la espada. Eso significaba que entre más fuerte se vuelva, podría ser capaz de manejar una espada verdadera, pero aún falta mucho para ello. De pronto, escucha que alguien toca la puerta, y en cuanto abre, se lleva la gran sorpresa que era Chloe. Yeonma curioso le pregunta qué pasa. Ella nerviosa le menciona que no lo ha visto en la cafetería en toda la semana, y temía que le haya pasado algo malo. Él le menciona que no le gusta comer comida preparada por otros. Obviamente eso eran mentiras, y es que era pobre y no le alcanzaba para nada, pero de todas formas no la iba a preocupar, y le dice que está bien. Chloe triste le dice que comprende, y le comenta que vino porque quería invitarlo a comer a su casa, pero al parecer no le gusta. Yeonma, que tenía muchísima hambre, le menciona que no hay problema.
y con gusto él cocinara. Al llegar a su habitación, se entera que ella es de una zona costera, por lo que su nevera estaba llena de pescado, y sabía que eso era grandioso, porque era su especialidad, pero hay un pequeño problemita, y es que las dagas eran muy pequeñas, por lo que al tomarla, se activaría la bendición de la espada, y como no quería sentir nuevamente ese dolor, curioso le pregunta a Chloe si de casualidad tiene una daga más grande. Ella le dice que solo su katana. Yeonma era consciente que no tenía más opción que usar la inmunidad al dolor con la daga, en lo que se concentra al máximo y logra hacer los cortes en 21 segundos. En cuanto terminan de comer, Chloe le dice que la comida estaba riquísima, y curiosa le pregunta cómo cocina tan bien. Él le menciona que antes trabajaba en un restaurante a tiempo parcial. Yeonma, que notó que no entendía, le explica y sabe que eso se debe a que son de diferentes clases sociales. Chloe, que ya comprendido, de pronto le menciona que como él cocinó, ella iba a lavar los platos. Yeonma acepta y mientras lo hacía se relaja un poco y sin querer, le llama la atención un cuaderno de Chloe debido a que era muy ordenado y bonito. De pronto se percata que escribió sobre él y curioso se pone a leer, pero se lleva la gran sorpresa que había decenas de páginas diciendo que lo amaba. Él por supuesto queda en shock. De repente, escucha que se rompe un plato y en cuanto se voltea, ella muy seria le pregunta si lo vio. De pronto nos cuentan que cuando las autoridades públicas no son capaces de condenar a las familias heroicas que explotan a los débiles, salen entre las sombras una familia asesina a encargarse, llamada Los Auditore, y Chloe pertenecía a dicha familia y desde muy joven fue sometida a duros entrenamientos, tanto mentales como físicos, y con tan solo 15 años ya se había manchado las manos de sangre. Y era tan duro vivir allí, que poco a poco sus emociones fueron desapareciendo. Finalmente ingresó a la academia y pesar de que todos los miembros de la familia tenían el talento para pertenecer a las mejores clases, como la estrella o dragón, según la tradición familiar, debían pertenecer a la clase más baja, que era la tigre. La razón de ello es que no debían llamar la atención. En resumen, no tenían libertad en absoluto y debían seguir al pie de la letra las órdenes de la familia. Chloe, que vivió toda su vida así, ya lo había aceptado, hasta que en el examen de clase, un chico la protegió, y en ese momento, sintió como el sol hubiera eliminado la oscuridad de su corazón, y ella desde muy pequeña leía un cuento a escondidas que trataba de una princesa atrapada en un castillo, y en donde un príncipe aparecía a salvarla, y al sentir su rostro rojo y su corazón latir sin parar, supo en ese instante que estaba enamorada. Volviendo al presente, Yeonma, que vio tan molesta a Chloe, le dice que no. Ella por supuesto no le cree, y le menciona que sabe que le está mintiendo. Él, sin más opción, le dice que sí. De pronto, nota que ella toma su katana. Él era consciente que se lo quería cargar y no podía escapar por la ventana porque estaba en un cuarto piso, y tampoco huir por la puerta porque ella estaba allí, y mientras pensaba qué diablos hacer, nota como ella saca su katana. Yeonma, al ver que no reaccionaba ante sus palabras de calma, cae en cuenta que ella es una yandere y era consciente que si no escapaba de ahí rápido, iba a valer madres. De pronto recuerda que le quedan 9 segundos de inmunidad al dolor, por lo que puede usar la bendición de la espada, aunque había un problemita, y es que la daga estaba a su lado, y antes de tomarla, ella lo haría añicos, pero para su buena suerte, ve un cúter en la mesa, en donde lo toma rápidamente, y como cumple con las condiciones, se activa su habilidad, y debido a que Chloe se avecinaba velozmente hacia él, sabía que le tocaba contraatacar. Al cabo de un buen rato, vemos que Chloe finalmente se despierta, y al no ver a Yeonma, curiosa se preguntaba dónde se fue, y lo último que recordaba es que estaba mirando la ventana. De pronto se asusta al ver que no estaba su katana, pero se tranquiliza rápidamente al verla al lado del escritorio. La razón de su nerviosismo es que suele perder la conciencia en cuanto la maneja, y cuando eso pasaba, su abuelo siempre le decía que no negara sus talentos como asesina, pero a Chloe no le importaba eso ahora mismo, sino Yeonma, y avergonzada se preguntaba qué cosa rara hizo al perder la conciencia. De pronto nota un cúter en el suelo, y al pensar que hacia ahí, sin querer toca su cabello, y se lleva la gran sorpresa, que estaba corto, y sabe que el único que pudo cortárselo fue Yeonma, y eso la pone re feliz, y como no quería olvidarlo, lo escribe rápidamente en su diario, y termina con unas palabras de te amo.
retomando con Tito Yeonma, lo vemos vomitando en el parque. La razón de ello es que había usado 5 segundos más la bendición de la espada, de los 9 que tenía con la inmunidad al dolor, pero le tocaba sí o sí, y es que cuando Chloe se la abalanzó, percibió que iba a matar. Y como sintió su vida amenazada, instintivamente apuntó a su cuello. Afortunadamente tenía un cúter, y lo único que logró cortar fue su cabello, y reconoce que vivir una vida tranquila es complicada. Pero para su buena suerte, no se tiene que preocupar por los problemas de la historia, porque pronto llegará el héroe, y él lo solucionará, siempre y cuando siga la ruta del juego, para que así la historia no se distorsione. Aunque no la termino, recuerda que en el 13º año habrá una guerra contra los demonios. La razón de ello es que detectaron el nacimiento de un héroe que amenazaba su supervivencia, y como no quería irse con Jesus, cuando la guerra se estalle, sabía que debía volverse más fuerte, pero sin llamar la atención, porque si no lo podrían reclutar para luchar contra el ejército demoníaco, y debía evitar eso a como de lugar. De pronto nota que en el panel de la bendición de la inmunidad al dolor salieron rangos, como físico, mental y arma, y en este último salía una tasa de asimilación, y no comprendía qué era todo eso, y en cuanto trata de presionar para ver qué era, el sistema le notifica que el acceso está restringido, debido a que no cumple con las condiciones. Yeonma era consciente que debía investigar después. Aparte de eso, sabía que no podía depender siempre de la bendición de la espada, por lo que necesitaba entrenar con una que no cumpla con las condiciones, y así no será un problema. Y para su buena suerte, el próximo mes había una prueba en grupo, y el que quedara en primer lugar obtendría como recompensa la espada Mura Same, que era de rango B, y con todo eso en mente, sabía que a partir de mañana debía trabajar duro. De pronto, Abel aparece enfrente suyo, y le pide que por favor se mueva un poco. Yeonma nerviosísimo lo termina haciendo, y al tenerla tan cerca, reconoce que es realmente hermosa. De pronto ella le menciona que le gusta sentarse en ese lugar, porque en él las estrellas son más visibles. Yeonma al oírla se sorprende. La razón de ello es que es alguien difícil de acercársele, incluso para él. Protagonista, de pronto, ella curiosa le pregunta si de casualidad usa una espada. Yeonma perplejo le pregunta cómo lo supo. Ella le menciona que su abuelo le dijo que los espadachines tienen una mirada diferente, y debido a que adivino, curiosa le pregunta si le gustaría probar su espada. Yeonma, que no quería relacionarse con la protagonista, se niega amablemente, pero se termina percatando que se enojó. De pronto ella muy seria le pregunta si de casualidad la conoce. Yeonma por supuesto que lo hacía, pero no le podía decir que por un juego, en lo que le menciona que un poco, debido a que es muy famosa en la academia. Abel le comenta que como sabe su nombre, debería darle el suyo. Yeonma le dice que hasta apenas se acaban de conocer, y no cree que sea necesario. Ella le dice que por supuesto que sí, porque podría ser un espía de un señor demonio. Además es sospechoso que esté solo a esas horas. Yeonma le menciona que podría decir lo mismo de ella. Abel le comenta que estaba entrenando. Él le dice que también. De pronto nota que tenía varias marcas en su mano. Ella, que se percató de ello, avergonzada, las esconde. Yeonma le pide que no se preocupe por ello, y le menciona que eso solo demuestra lo dedicada que es. Ella le agradece por las palabras, y le cuenta que todos piensan que es genial ser la nieta del emperador de la espada. Pero en realidad no es así, y debe trabajar más duro que nadie, debido a que tiene su sangre, y recientemente se enteró que no es la mejor estudiante, y esa era la primera vez que perdió contra alguien. Pero en vez de sentirse enojada, se siente un poco refrescante, aunque aún tiene curiosidad por saber quién le ganó el primer puesto, y jura que la próxima vez que lo vea, lo derribará. Yeonma al oír eso se pone nerviosísimo, porque estaba hablando de él. Obviamente no se lo dice, y le menciona que no tiene que ser tan dura. Abel le grita que por supuesto que sí, porque es cuestión de orgullo. Además le rogó a su abuelo que le dijera quién fue, pero no se lo dijo. Si eso no fuera poco, no está en su clase. Al ver que se descontroló un poco, le pide perdón por ello. Yeonma le dice que no pasa nada, y curioso le pregunta por qué le cuenta todo eso. Abel le menciona que porque es demasiado débil,
y le cuenta que su familia tiene un lema: sé duro con los fuertes y misericordioso con los débiles, y debido a que ya era tarde, ya se iba a marchar, pero antes de irse, le pide nuevamente que le diga su nombre. Yeonma, como todo un perro, no lo hace. Unos cuantos días después, Yeonma nos cuenta que desde el incidente con Chloe, evita hacer contacto visual con ella. Además, noto que ha hecho varias amigas, por lo que debe estar bien. Aparte de eso, la directora Media hace poco lo llamó y le entregó una tarjeta como recompensa por obtener el primer lugar en el examen de clases, y gracias a ello, ya no se tiene que preocupar por la comida, y eso lo ponía re feliz. De pronto un profesor les cuenta a los chicos que hace 700 años se estalló la gran guerra contra los demonios y el gran héroe Joaquín se enfrentó a la mano derecha del rey demonio, llamado Licán, que era el primer comandante de la legión, y después de 20 años de una guerra sangrienta, Joaquín logró la victoria, pero a cambio de ello, perdió uno de sus brazos, y como no hubo un claro vencedor, debido a que ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, humanos y demonios, decidieron un alto al fuego, y debido a ese momento de paz, el gran héroe Joaquín creó la academia, para formar futuros héroes que protegerán la humanidad. Yeonma era consciente que esos 700 años de paz pronto acabarán, y le gustaría darle una pista a Media para que se vaya preparando, pero si lo hacía, la historia se saldría de control. Además, ella fue la primera en detectar anormalidades con su bendición del poeta, y fue la primera héroe de 7 estrellas en saltar a la primera línea para proteger a los estudiantes, pero debido a ello murió, y le gustaría no saber eso, porque tiene la posibilidad de salvarla, pero si lo hacía, la historia se distorsionaría enormemente. De pronto, Yeonma se percata que la clase terminó, y nota que había mucho ruido afuera, y al ver su teléfono, cae en cuenta que hoy es el día en que el protagonista hace su aparición, llamado León Van Reinhardt, y ese mismo día es cuando empieza a romperse la paz de estos 700 años. De pronto Yeonma nos cuenta que el rostro de ese tipo está lleno de clichés. Debido a eso, todas las mujeres del juego se enamoran de él. Entre las más fuertes estaban Rachel, que era la sobrina del Santo de la Lanza; por otro lado, Saki, la hija del Santo del Arco; y por último y más importante, Abel, la nieta del Emperador de la Espada. Y aunque le cueste admitirlo, este tipo junto a ellas solucionarán los problemas que se avecinaran, pero de pronto recuerda que hasta el legendario héroe Joaquín solo pudo vencer a la mano derecha del rey demonio, y se preguntaba qué tan fuerte debe ser él, que ni siquiera se tomó la molestia de intervenir, y sabe que es imposible que sea un juego en el que el caos reina, y al mirar fijamente ese tipo, sabe que de alguna manera lo logrará. De pronto Chloe lo llama, y nerviosa le pregunta si cometió algún error. Debido a que no le ha vuelto a hablar, Yeonma sabía que no podía decirle, que casi se lo carga, porque pasaran esos años juntos, y no hay necesidad de llevarse mal con ella, ni de tener enemigos innecesarios, y presiente que ella es mucho más fuerte que los gemelos Mao, por lo que le dice que no ha pasado nada. La linda Chloe al oír eso se tranquiliza, y curiosa le pregunta si le gustaría comer con ella esta noche, y es que quiere pagarle por cocinarle la vez pasada. Yeonma presentía que si iba, no pasaría de mañana, pero tampoco podía negarse. Pero se le termina ocurriendo una brillante idea, y le menciona que porque mejor no le enseña a usar la espada, y es que no conoce a alguien más confiable que ella. Chloe por supuesto acepta. Unas cuantas horas después, vemos a Yeonma en el campo de entrenamiento, y mientras esperaba que ella llegara, nos cuenta que la eligió porque así no la palmaba. Además necesitaba un profesor de esgrima, y ella era perfecta, porque era extremadamente fuerte, y llegado el caso, las cosas se salieron de control con ella. Había visto varios videos de cómo sobrevivir a una yandere. De pronto, Yeonma nota que acaba de llegar, en donde la saluda y le agradece por venir. Ella con una cálida sonrisa, le dice que no hay de qué. De pronto él se percata que tiene un estupendo físico, y sabe que sin duda ha entrenado arduamente, porque sus músculos estaban definidos. Sin más dilación, le da una espada de madera para iniciar con la práctica. Chloe curiosa le pregunta que por qué no usan espadas verdaderas. Yeonma, que no quería morir, le dice que solo van a entrenar. Ella le dice que está bien, y con solo abalanzar el brazo hacia abajo,
Jeonma nota cómo corta el aire y sabe que debe estar full concentrado, porque si no se iría con Jesus, y sin más dilación, le dice a Chloe que es hora de iniciar. Ella al oír eso, le lanza simultáneos ataques sin parar. Jeonma apenas logra esquivarlos o bloquearlos por los pelos, y cuando pensaba que la había cogido con la guardia baja, se lleva la gran sorpresa, que era un engaño, y se abalanza ferozmente hacia él. Jeonma sabía que lo debía bloquear con todas sus fuerzas. Aunque lo logra, su espada se termina rompiendo. Chloe, al ver que fue tan seria, le pide perdón por ello. Por otro lado, Jeonma andaba en shock. La razón de ello es que la bendición de la espada se activó, aunque había entrado en error, debido a que el arma estaba rota. Debido a eso, el sistema le notifica que se configurara su personalidad, y vemos que sale un panel rojo mencionándole que su humanidad ha disminuido. De pronto, Jeonma nota que estaba en su mundo, específicamente en el restaurante que trabajaba, y eso lo pone re feliz, pero en realidad eso no era así, y vemos que estaba siendo controlado por alguien. Retomando con Chloe, ella, que vio raro a Jeonma, curiosa, le pregunta qué le pasa. El que no estaba consciente, por supuesto, no le responde, y vemos cómo se abalanza ferozmente. Ella, que era repro, lo bloquea sin problemas, pero era tan fuerte el ataque que la estampilla abruptamente contra la pared. Debido a eso le costaba respirar. De pronto nota que Jeonma nuevamente se avecina. Ella sabía que estaba fuera de sí, y como no lo podía detener, no le queda más opción que gritar su nombre, para que entre en razón. Por otro lado, vemos que Jeonma, en cuanto trata de cortar un pescado, nota que empieza a moverse y a gritar un nombre, y en cuanto lo escucha claramente, nota que era Chloe llamándolo. Debido a eso vuelve a la normalidad, y vemos que en último segundo, suelta la espada para no lastimarla. Con eso hecho, le coloca la mano a Chloe en la cabeza, y le pide perdón por todo eso. Ella, sonrojada, le dice que está bien. Jeonma, que tenía muchas cosas en la cabeza, le agradece por la práctica, y sin más se marcha. Unos cuantos minutos después, Chloe presiente que el talento de Jeonma trasciende la fuerza, y es que no pudo detenerlo, incluso manifestando todas las bendiciones que tenía. Si eso no fuera poco, él solo usó una espada de madera. De pronto, Chloe se termina topando con su hermano mayor, llamado Nos. Él, muy serio, le menciona que parece que se está divirtiendo mucho al juntarse con ese chico tan indigno. Ella, molesta, le pide que no llame a Jeonma así. Él, al saber su nombre, le recomienda que se aleje de él, o si no la familia auditora intentará eliminarlo. Chloe le menciona que aunque vengan todos, no podrán vencer a Jeonma, y sin más que decir se marcha. Nos, al oír eso, le entra más curiosidad ese chico. Retomando con Jeonma, él nos cuenta que ese poder que tiene no es un don ni una bendición, sino más bien una maldición, que lo maneja como su marioneta. Y mientras eso sucedía, escuchó un susurro dulce que decía, destruye más, pero gracias al grito de Chloe, pudo volver a la normalidad, pero no sabe si cuando le vuelva a suceder funcione, y pensaba que con el tiempo podría superar el problema de la bendición de la espada, pero ahora comprendió que hay algo dentro de él que está tratando de devorar su cordura. 3 días después, Chloe nos cuenta que Jeonma no ha vuelto a clases desde el incidente de aquel día, y fue a su dormitorio a ver qué le pasaba, pero nunca le abrió la puerta, y todo lo que podía escuchar eran sonidos de dolor, y aunque quiso derribar la puerta para ayudarlo, temía que si lo hacía la odiaría, por lo que ha estado esperando pacientemente su regreso, pero aún así lo extraña muchísimo. A la mañana siguiente, vemos que el profesor Lee también andaba preocupado por Jeonma, porque hoy tampoco había venido a clases, y sabe que no es el tipo de chico que se la salta, y debe tener una buena razón para ello, por lo que iba a esperarlo unos días más. Pero de pronto, nota que alguien acaba de ingresar al salón, y en cuanto estaba a punto de regañarlo por llegar tarde, se lleva la gran sorpresa, que era Tito Jeonma. Él, muy serio, le pide perdón por llegar tarde. El profesor Lee le dice que no pasa nada, y vemos que andaba igual de sorprendido que todo el mundo, porque Jeonma ahora se veía muy diferente. Al cabo de un buen rato, en cuanto Jeonma se dirige a la cafetería, Chloe lo alcanza, y curiosa le pregunta si está bien, y es que no ha venido a clases desde aquel día. El, que la vio preocupada, le dice que sí, y le cuenta que solo tenía un resfriado, y le agradece de todo corazón por su preocupación. Ella, al oír esas palabras, se pone re feliz. Por otro lado,
Yeonma nos cuenta la verdad, y es que al usar la espada dañada, el dolor superó con creces el anterior, y esta vez no era físico sino mental. Y esa no fue la única anomalía, y es que su expresión cambió, y un mechón de su cabello ahora era blanco, y sabe que todo eso es por esa maldita bendición, y presiente que ella se siente culpable, pero en realidad no era su culpa, y se le ocurre una manera de subirle los ánimos, y curioso le pregunta si todavía sigue en pie la cena que le mencionó la vez pasada. Chloe re feliz le dice que por supuesto, y curiosa le pregunta qué es lo que quiere, porque esta vez ella cocinará. Mientras Yeonma le decía que pescado, de pronto percibe una fuerte intención asesina, en lo que se voltea rápidamente hacia esa dirección, y nota a lo lejos a un tipo misterioso. Chloe, que también la sintió, se sorprende porque era su hermano. Yeonma, que notó que lo conocía, pensó que la estaba molestando, en lo que se le acerca al tipejo, y muy serio le pregunta qué es lo que quiere. Nos no lo responde, y solo lo mira fijamente. Chloe, molesta, le pregunta qué es lo que quiere. Él, con una risilla, le menciona que ese tipo no parece tan fuerte, y no puede creer que rompiera las reglas auditore por esa basura. Chloe le grita que ya no le importa, porque no tiene nada que ver con la familia. Nos, con una risilla, le menciona que sin importar cuando niegue su sangre, siempre será un auditore, en lo que le pide que deje a ese tonto y vuelva a la familia. Chloe, que ya no soportaba que insultara a Yeonma, molesta, le grita que no le hable así. Por otro lado, Yeonma, que escuchó la conversación, por fin comprende por qué ella era tan fuerte, y es que era un auditore, una familia que se especializa en infiltración y asesinato. Y sabe que todos los miembros de esa familia son extremadamente fuertes y fríos, pero Chloe era la excepción, y es que era muy diferente al resto. Aparte de eso, noto que ella quiere vivir una vida tranquila al igual que él, pero no pueden, en su caso por su espada, y ella por su familia, y sabe que es realmente duro, y aunque no sea un héroe, ni pueda salvar el mundo, seguro podía ayudarla, y aunque no quería admitirlo, con el poder de esa maldición, no le permite ser derrotado. Y si no podía escapar de ella, solo tenía que seguir adelante, en lo que muy serio le pide a Nos que lo acompañe, porque le corta esa sucia lengua suya. Retomando con el profesor Lee, vemos que andaba pensativo por Yeonma, y es que al ver su rostro hoy, es como si todas las emociones hubieran desaparecido. De pronto recibe una llamada, y en cuanto contesta, se lleva la gran sorpresa, que Yeonma iba a tener una batalla, contra Nos Auditore, de segundo año. Él por supuesto al oír eso queda en shock. Al cabo de un buen rato, Yeonma nos cuenta, que le pidió a la directora media, que le permitiera tener un duelo en el subespacio, y es que las heridas en él, no se transmitirían al mundo real, y pensó que se rehusaría. Pero aceptó sin dudar, y solo le pidió a cambio, que tuviera cuidado. De pronto recuerda, que su vida discreta se ha ido a la basura, al hacer eso, y es que lograba oír a un montón de personas afuera, esperando la pelea. De pronto, nota a Chloe culpándose por lo sucedido. Él le pide que no se culpe, porque él mismo tomó la decisión, además estaría bien, debido a que le prestó su daga. Chloe, preocupada, le pide que tenga cuidado, porque su hermano es muy fuerte, y es considerado un genio en su familia. Yeonma, que escuchó que la batalla ya iba a iniciar, mientras se marchaba, le menciona que hay muchos genios en este mundo, pero al final, él será el único que quede en pie. Unos cuantos segundos después, en cuanto ingresa al cuadrilátero, ve un montón de estudiantes, y nota que entre ellos se encontraban los más famosos de la clase estrella, y eso lo pone un poco nervioso. De pronto Nos, furioso, le grita que cómo se atreve a desafiarlo con unos patéticos cuchillos de cocina, y debido a semejante falta de respeto, lo iba a destruir lentamente, y sin más dilación muestra sus armas. Yeonma, al verlas, reconoce que son impresionantes, porque son dos espadas de rango S. Si eso no fuera poco, tenía la bendición del cuervo, que era una de las mejores para asesinar. Debido a que podía ocultar su presencia, y debido a que ese tipo iba con toda, también se iba a poner serio, y sin más dilación, el subespacio se activa, y el combate comienza. Vemos como ambos monstruos se abalanza ferozmente hacia el otro. Nos rápidamente le empieza a lanzar simultáneos ataques sin parar. A Tito Yeonma, el que era repro, los esquiva sin problemas. El público, que se percató de ello, queda en shock, porque pensaban que estaban luchando dos debiluchos,
pero para nada se veía así, y es que sus movimientos eran rapidísimos. Aparte de eso, le daban la victoria a Nos. Debido a que Yeonma solo esquivaba, Abel, que los oía, sabe que a simple vista se puede ver así, pero en realidad, él no estaba atacando aún, y por lo fácil que esquivaba, se preguntaba qué tan fuerte era. Retomando con Tito Nos, lo vemos re furioso, porque ese tonto ha evadido todos sus ataques. Y reconoce que ese tipo no es ordinario como dijo Chloe, pero aún así lo iba a destruir. De pronto se percata que soltó una de sus dagas y rápidamente se pone en posición de combate. Nos, que ya no soportaba su mirada, se iba a poner serio, y vemos cómo activa su bendición e imbuye de energía sus dos espadas, y en cuanto estaba a punto de atacar, nota que ese tonto ya se había abalanzado ferozmente hacia él y no le quedaba más opción que bloquear, pero no sirve de nada, porque termina perdiendo un brazo. Nos, al percatarse de ello, queda en shock, porque ni siquiera pudo bloquearlo, y es que su velocidad era una completa locura. Por otro lado, Yeonma nos cuenta que ya no le importa si su poder es una bendición o maldición, simplemente lo usará y destruirá todo lo que afecte su paz, y con eso dicho, procede a cargarse a Nos en un milisegundo, debido a que ya había un ganador. El subespacio se desactiva y vemos como Yeonma, como todo un capo, enfunda su daga enfrente de todos. Ellos al verlo quedan en shock, y no era para menos, porque derrotó fácilmente a uno de segundo año. Si eso no fuera poco, era un admitido especial. Yeonma era consciente que debido a semejante espectáculo, su vida tranquila desapareció, pero ya no importaba. Por otro lado, nota a Nos impactado, pero sabe que estará bien porque es fuerte, y sin más se marcha, y vemos que logró la victoria. En un tiempo de 26 segundos, a la mañana siguiente, todo mundo no paraba de hablar de Tito Yeonma, incluso los de la clase estrella. Abel también andaba impactada. La razón de ello es que desde que le cortó la mano a Nos, ya no pudo seguirlo el ritmo, y es que sus movimientos eran tan irreales, y eso que tenía simples cuchillos de cocina, y como la nieta del emperador de la espada, se enorgullecía de su habilidad, pero al ver ese chico, sabe que está a otro nivel. De pronto cae en cuenta que él debe ser quien ocupó el primer puesto en el examen, y al recordar las cosas vergonzosas que le dijo ese día, como que lo iba a derribar, se pone re furiosa, porque ese tonto no la detuvo. Y le dijo la verdad, y sin querer golpea fuertemente el escritorio. Rachel, que estaba durmiendo a su lado, se despierta asustada, y curiosa le pregunta qué pasa. Abel, nerviosa, le dice que nada, solo estaba un poco tensa. Debido a que no ha hecho ejercicio estos días, Rachel sabía que le estaba ocultando algo, y presentía que era un chico, y curiosa le pregunta si a alguien le interesó. Abel, al oír eso, se pone nerviosísima. Rachel, que se percató de ello, con una risilla le menciona que pensaba que no le interesaba el amor, pero después de todo es una chica. Abel, sonrojada, le menciona que no es cierto. Rachel no le presta atención, y curiosa le pregunta cuál es el afortunado. Y al ver que no lo decía, lo trata de adivinar, y sabe que si alguien robó su corazón, no puede ser un tonto, y curiosa le pregunta si es León, pero al ver su reacción tan fría, sabe que no es él. De pronto cae en cuenta del chico de ayer, y curiosa le pregunta si es él, y al ver que se puso nerviosa, sabe que acertó, y como la cosa se puso interesante, le pide que la acompañe a un lugar. Abel, curiosa, le pregunta a dónde van. Rachel le menciona que a la clase Tigre, unos cuantos minutos después, vemos que finalmente llegan. Todo mundo se sorprende al verlas, porque dos genios habían venido a su clase. Abel, nerviosa, le pide a Rachel que se vayan, pero ella no le presta atención. Y vemos cómo se sube a un escritorio, y busca por todos lados, el enamorado de su amiga, y en cuanto lo ve se sorprende, porque estaba con una chica, y pensaba que era su novia, pero no le importaba, porque era aún más interesante. Retomando con la linda Chloe, vemos que queda en shock, al ver que una chica estaba extremadamente cerca de su amado Yeonma, y vemos que Abel también andaba en shock. Por otro lado, vemos que Yeonma se despierta al sentir que alguien se sentó en su mesa. Rachel, al ver que se levantó, coquetamente le menciona que su duelo de ayer fue impresionante. Además de eso, se ve más guapo de cerca. De pronto, Yeonma siente una fuerte intención asesina en Chloe, y vemos que ella toma de la mano a Rachel y muy seria le pregunta quién es.
Donde lo habíamos dejado el capítulo anterior, Chloe se percata que una chica estaba muy cerca de su querido Jeonma y molesta la toma fuertemente de la mano y le pregunta quién diablos es. Por otro lado, vemos a Tito Jeonma nerviosísimo. La razón de ello es que notó que la personalidad de Chloe cambió. Si eso no fuera poco, también llevaba un cúter y era consciente que si se desata una pelea, la cosa se pondría fea. Por otro lado, vemos que Abel trata de detener a Rachel, pero ella no le presta atención y con una risilla le menciona a Chloe, por lo bajita que era, que una niñita como ella no debería interrumpir a los adultos cuando hablan, ni tampoco jugar con objetos filosos. Chloe, que ya no soportaba más a esa tonta, molesta se la iba a cargar, pero Rachel fácilmente la desarma en un instante y molesta por lo que hizo, la sujeta fuertemente de la muñeca, con intención de rompérsela. Abel, que se percató de ello, le grita a Rachel que es suficiente, ella sabe que tiene razón, y vemos cómo manda a volar como si nada a la linda Chloe. Afortunadamente ella era repro y cae sin problemas. Por otro lado, Jeonma nos cuenta que esa tipa era tan fuerte, porque pertenecía al clan del Santo de la Lanza, que valora más la fuerza bruta que las habilidades. De pronto Rachel, curiosa, le pregunta si esa chica es su novia. Él por supuesto le dice que no, pero debido a ello, percibe que Chloe se enojó y para tranquilizarla le dice que es su amiga. De pronto se percata que también se encontraba Abel y muy seria les pregunta a ambas por qué vinieron a buscarlo. Rachel le menciona que porque su amiga quería verlo. Abel, avergonzada, le grita que cuando dijo eso, y debido a su reacción, nota que todos lo observaban fijamente, en lo que rápidamente se hace la indiferente ante tal situación. Jeonma, ya cansado, les pide a ambas que por favor se retiren, si no tienen nada más que decir. Rachel al oírlo se sorprende, porque es alguien muy interesante y como le gustan los tipos así, curiosa le pregunta qué va a hacer esta noche y si está libre. Lo invita a ver un poco de Netflix juntos. Chloe, que la oyó, refuriosa, le grita que suelte a su querido Jeonma. Debido a ello, Rachel se parte de la risa, porque acaba de decir que es suyo. De pronto nota al fondo a Abel refuriosa, en lo que para de bromear, y se despide de Tito Jeonma. El molesto por semejante escándalo que hizo, le grita que no vuelva. Ella, al oír eso, le dice que es demasiado frío, y sin más se marcha. Jeonma, al ver que todo acabó, vuelve a tomar su siesta. De pronto, vemos que Abel lo observa durante unos segundos, y con eso hecho, sin más se marcha. Unos cuantos minutos después, mientras las chicas regresaban al salón, vemos que Rachel quedó maravillada con Tito Jeonma. La razón de ello es que aparte de frío, tenía una mirada inquietante, como si le cortara la garganta, y aunque sintió escalofríos, presentía que ese chico era muy superior a los demás, y de pronto recuerda que su clan solo se compromete con guerreros destacados, y como era un recurso precioso lo quería. Además ya comprendía, porque le llamó la atención, a la emperatriz invencible. De repente, vemos que le pide perdón. Abel le menciona que debería disculparse mejor con la clase tigre por semejante escándalo. Rachel le menciona que no se refiere a eso, sino a Kang Jeonma, y es que también le llamó su atención, así que no iba a ceder. Cambiando de escena, vemos a Nos en un hospital. Y andaba molesto, porque aún no se creía que un genio como él haya perdido, y como odiaba a ese tipo, iba a movilizar a todo Auditore para cargárselo. Aparte de eso, también quería recuperar a Chloe, y es que su potencial es similar al suyo, o incluso mayor, y en cuanto iba a ingresar a su habitación, queda en shock. La razón de ello es que Tito Jeonma andaba allí unas cuantas horas atrás. Vemos que Jeonma se percata que Chloe andaba molesta y sabe que debe ser por Rachel, y curioso le pregunta si está bien y si sabe algo sobre Nos. Ella, nerviosa, le dice que sí, y respecto a su hermano está en la enfermería. Jeonma, perplejo, le pregunta cómo es posible si el subespacio no causa lesiones en la realidad. Chloe le da la razón, pero le menciona que no sabe más al respecto, porque no lo ha visitado, pero le pide que no se preocupe, porque debería estar bien. Jeonma era consciente que es imposible que haya traumatizado a un asesino, y por alguna razón presiente que estaba planeando algo, por lo que quería verlo, y le pide a Chloe que por favor le diga el número de su habitación para visitarlo. Ella por supuesto se lo da. Volviendo al presente, Nos se pone nerviosísimo
al ver que ese tipo toma una daga pensaba que se lo iba a cargar, pero se lleva la gran sorpresa, que era para pelar una manzana, y en cuanto termina le menciona, que debido a su condición, debería comer un poco de fruta. Nos al oír eso se pone iracundo, porque ese tonto lo andaba compadeciendo, y debido a que estaba tan cerca, iba a aprovechar el bugazo para cargárselo, pero de pronto, Jeonma muy serio le menciona, que si alguna vez planea vengarse, recuerde que destruirá todo Auditore, y sin más que decir se marcha. Nos al oír eso se caga del miedo, y nota como de la nada, esa manzana se vuelve pedacitos. Retomando con Tito, Jeonma nos cuenta que ahora estaba más tranquilo. La razón de ello es que ha destruido la voluntad de Nos, y gracias a eso, no tendría que preocuparse por futuras venganzas suyas, y sabía que ni loco podría destruir todo Auditore con esos 30 segundos de inmunidad al dolor. Aunque podría encargarse de 10 asesinos como mínimo, de pronto recuerda que tiene otro problema, y es que se relacionó con la chica que más quería evitar y sabe que le traerá bastantes problemas. Pero pensará en eso después, y es que ahora debía conseguir la espada de rango B, Mura Same, que se dará como recompensa en el próximo examen, que se llevará a cabo en grupo de 5, sin importar la clase que sean, y lo único que tienen que hacer es cargarse la mayor cantidad de tritones posible, y agradecía que no aparecieran sirenas, y es que entre el demonio, más humanoide sea, más fuerte será, y al ver la noche tan tranquila, sabe que pronto la paz acabará, y nos cuenta que hace 50 años también se pensó lo mismo. Resulta que el sexto comandante de la Legión Demoníaca, llamado Basmón, proclamó que reviviría a Lican, el primer comandante. Obviamente los héroes de aquella época lo detuvieron, que eran nada más ni nada menos que Seque y Media, y después de una semana de una intensa lucha, la humanidad salió victoriosa, y los 7 héroes nacieron, aunque hubieron 3 sacrificios, y como ninguno de los bandos querían escalar más las cosas se detuvieron, y en cuanto piensa en ello, sabe que el héroe Joaquín era un monstruo, porque se encargó solo del primer comandante, y dentro de 3 años, la gran guerra contra los demonios comenzará. Pero aún faltaba mucho tiempo para eso, y debía concentrarse mejor en el examen en grupo, pero de pronto recuerda que no tiene amigos, y eso iba a ser un problema, pero se tranquiliza al recordar que ahora es el estudiante más famoso de la academia, y gracias a ello, será pan comido conseguir un grupo. Una semana después, vemos a Jeonma rezar. La razón de ello es que nadie lo ha invitado a unírsele a su grupo, y sabe que debe ser porque le tienen miedo. Afortunadamente había una persona en la misma situación, que era Chloe, y es que desde el incidente de la vez pasada, sus amigas se alejaron, y preocupado le pregunta si está bien. Ella le dice que sí, y mientras lo tenga a él estará bien. Jeonma se alegra al oír eso, y curioso le pregunta si le gustaría hacer equipo con él, aunque le falta reunir a otras 3 personas. Ella con una cálida sonrisa, le dice que por supuesto. De pronto, aparece Rachel gritando fuertemente, mi Jeonma, para enojar a Chloe, y le funcionó muy bien, porque vemos que ya tenía su cúter listo. Jeonma, que no quería problemas, le pide que por favor se marche. Rachel, con los ojos llorosos, le dice que es demasiado frío. Obviamente era mentiras. Jeonma, que también se dio cuenta, le pide que lo deje en paz. Ella no le presta atención, y curiosa le pregunta si de casualidad ya tiene un grupo para el examen. Él le dice que no. Ella al oír eso se pone re feliz, y le pide que se una a su grupo. Jeonma curioso le pregunta por qué él, sabiendo lo famosa que es, habrá personas haciendo fila por pertenecer a su grupo. Rachel le menciona que porque no son divertidos, y presiente que si está él, sucederán cosas interesantes. Jeonma le comenta que no puede, porque ya está con Chloe. Rachel le dice que no importa, y casualmente hay 2 lugares libres. Jeonma era consciente que será difícil conseguir personas que se le unan, y antes de aceptar mira a Chloe, para ver si está de acuerdo, y al ver que asintió, termina aceptando la oferta de Rachel, y curioso le pregunta, ¿quién será él? Líder del grupo. Ella le comenta que León, y lo debe de conocer porque es muy famoso. Jeonma al oír eso, se caga en sus ancestros. Al cabo de un buen rato, lo vemos molesto. La razón de ello es que al final pasó lo que temía, que era relacionarse con el protagonista, y es que al suceder eso, no sabe cómo puede desarrollarse la historia, y al final aceptó
que era inevitable cruzarse con las heroínas. Pero el héroe es otra cosa muy diferente, y al saber eso, trató de cambiar de equipo, pero ya no podía, y es que Rachel antes de preguntarle, ya lo había registrado en su grupo y enviado la solicitud, y al pensar en eso lo pone refurioso. De pronto, Chloe, que lo vio molesto, curiosa, le pregunta qué le pasa. Él le menciona que no se siente cómodo al estar en el mismo grupo con los de la clase estrella. Chloe le pide que no se preocupe, porque no hay nadie más fuerte que él. Yeonma le agradece por esas cálidas palabras y sabe que lo hecho esta, al final ese resultado no era tan malo, porque tenía compañeros buenísimos, y seguro ganarán, y debido a que ya era hora de reunirse con ellos, van al punto de encuentro. Al cabo de un buen rato, vemos que estaban en una cafetería. De pronto Yeonma recibe un mensaje de Rachel, informándole que ya casi llegan. Unos cuantos minutos después, ella les pide perdón por la demora, y es que tuvieron un pequeño contratiempo. Yeonma le dice que no pasa nada, y vemos que de pronto cruza miradas con Leon. Por otro lado, nota que el otro integrante era un tipo que nunca había visto en el juego. De repente, Leon se para enfrente suyo y lo saluda cordialmente y le comenta que su combate de hace unos días fue impresionante y se siente más seguro en tenerlo en su grupo. Yeonma le agradece por las cálidas palabras. Ya todos reunidos, vemos que iban a presentarse. El primero en hacerlo es Leon. Él les comenta que es de la clase estrella y es el líder del grupo, y aunque no es perfecto pueden contar con él. Rachel, que era la siguiente, les menciona que ya todos la conocen, por lo que se saltará la presentación. El siguiente en hacerlo es el otro chico, que se presenta como Speed Weapon, de la clase dragón, y por último les comenta que le gustan los héroes. La siguiente es Chloe. Y mientras lo hacía, Rachel la empieza a molestar, pero ella lo tolera y termina tranquilamente. Y por último Yeonma se presenta. Con eso hecho, Leon inicia con la reunión y vemos que les muestra el lugar donde se realizará el examen, que era la isla Scopuli, y les comenta que su tarea es cazar la mayor cantidad de tritones, y quien más case, ganará una espada de rango B. Y sin más que decir, curioso les pregunta si tienen preguntas. Weapon le menciona que por lo que sabe, en esa isla hay sirenas. Leon le da la razón, pero le pide que no se preocupe, porque los instructores hicieron una exploración previa y no detectaron nada. Por otro lado, Chloe pregunta si habrá ataques sorpresas o batallas contra otros grupos. Leon le menciona que el propósito del examen es cazar monstruos y cualquier combate entre estudiantes será descalificado, y con todo ya claro, les menciona que ya se pueden ir, y que no olviden que mañana se reunirán a la misma hora. Todos que tenían prisa se marchan al toque. Yeonma, que notó que se quedó con Leon, incómodo, también se iba a ir, pero de pronto él, curioso, le pregunta de dónde es, y es que no puede dejar de pensar que es similar a él. Yeonma, al oír eso, se sorprende y sabe que si pregunto eso ahora es porque no quiere que los demás escucharán, y nos cuenta que el idioma mundial del juego es coreano, pero eso no significa que no haya otras culturas. Leon, al ver que no respondió, le pide que haga de que nunca dijo eso, y sin más se marcha. Yeonma, por supuesto, andaba perplejo por lo que dijo él y le pregunta de dónde viene. Leon le dice que de Alemania, y sin más que decir se marcha. Al cabo de un buen rato, vemos a Yeonma paranoico. La razón de ello es que en el momento que Leon le preguntó de dónde es, le pasó por su cabeza de que él también es de otro mundo, y es que por muy descabellado que suene, no existe una regla de que dos personas reencarnen en un juego, pero de pronto recuerda que sabe cómo confirmar si tiene razón, y es que al concentrarse al máximo, cuando usa la bendición de la espada, puede escuchar una voz, y ella le susurra que Leon sí pertenece a ese mundo. Yeonma, al oír eso, se tranquiliza y reconoce que ese Leon es muy parecido al juego, y sabe que ningún actor, por más bueno que sea, puede replicar su personalidad a la perfección, aunque aún sentía curiosidad por saber a qué se refería a que son similares, y como no quería distorsionar la historia, solo por esta vez se involucraría con Leon, y sabe que si algo así vuelve a suceder, le puede pedir a media que lo ayuda, aunque preferiría no ir, y es que siempre le pregunta cuándo se escaparán juntos. De pronto recuerda que gracias al entrenamiento su físico aumentó, pero no su fortaleza mental y armamento.
Y sabe que este último debería aumentar cuando obtenga a Mura, Same, y sabe que pronto desbloqueará eso de asimilación, y es que gracias a las peleas con Chloe y Nos, ha subido un poco. Y al entrar al sistema a ver sus estadísticas, notó que había subido de nivel por ello, y debido a eso, la inmunidad al dolor había aumentado, de 30 a 40 segundos. Yeonma al ver eso se pone re feliz. Y sabía que sus esfuerzos han dado frutos, por lo que se la pasa los demás días, entrenando o asistiendo a las reuniones, hasta que finalmente llega el día del examen, y al reunirse con los chicos queda en shock. La razón de ello es que todos tenían armas buenísimas, a diferencia de él, que tenía un simple cuchillo de cocina, aunque Wipon tenía una flauta, y perplejo se preguntaba qué hacía con eso. Rachel, que vio su reacción, le menciona que en realidad eso es un arma de rango S, que ayuda a curar. Yeonma sabía que esas cosas son ultras caras, y ya comprendía por qué tenía esa apariencia, y es que dependiendo de las especificaciones, el arma cambia. De pronto, escuchan que el examen ya iba a iniciar, pero antes de eso, el profesor Lee les menciona que si hay algo que no puedan manejar, mejor huyan, y que no olviden que aún no son héroes sino cadetes. Además, si se lesionan o quieren rendirse, contacten al instructor a cargo, y sin más que decir les desea suerte. Y vemos cómo ingresan, grupo por grupo, a un portal que los llevará a la isla. Mientras los chicos esperan su turno, Yeonma nota a Chloe nerviosa, y curioso le pregunta qué le pasa. Ella le menciona que es por las sirenas. Él le pide que no se preocupe, porque los instructores revisaron de antemano. Además, si la cosa se pone fea, él la protegerá. La linda Chloe al oír eso se sonroja. Y sin más dilación, vemos que los chicos ingresan al portal. 3 doritos después, vemos que todos estaban vomitando, debido a los mareos al ser teletransportados, excepto de Yeonma. Mientras él esperaba que se recuperaran, se topa con un pequeño tritón. La criatura al verlo se asusta, y empieza a correr. Yeonma, en cuanto lo iba a seguir, Leon le pide que se detenga, y le menciona no malgaste energías, y es que ese pequeñín no les dará puntos, debido a que no es un adulto, y considera que Chloe ya tuvo que conseguir alguna manada, y mejor vayan al punto de encuentro. Unos cuantos minutos después, se reencuentran con ella en lo profundo del bosque. Leon, curioso, le pregunta si encontró algo. Ella le dice que sí, y a 500 metros, hay una cueva con alrededor de 50 o 60 tritones. Yeonma era consciente que si eliminaban esa cantidad, sin duda ganarán. Sin embargo, la seguridad debe considerarse, y es que si algo sale mal, no podrán contactarse con los instructores por falta de internet en la cueva. Y curioso se preguntaba qué decisión iba a tomar Leon, si riesgo alto y alta recompensa, o juegan seguro. Y van a otro lado. De pronto nos muestran un flashback de Leon asignándole sus roles a cada uno. Chloe se encargaría de reconocer el área, Speed de dar los buffs y curación. Yeonma se quedaría en la retaguardia, por si había ataques sorpresas. Leon decidió liderar desde el centro, para evitar que alguno se precipitara. Por supuesto actuaría si era necesario. Y por último Rachel, quien le otorgó el trabajo más importante, que era destruir todo, con su fuerza abrumadora. Volviendo al presente, vemos como ella se estaba cargando decenas de tritones con su lanza. Por otro lado, vemos que Speed le daba buffs de velocidad. Gracias a ello, Rachel andaba imparable. Chloe, que se percató de ello, no iba a permitir que esa tonta le ganara, en lo que también se pone seria, y vemos cómo se va cepillando decenas de tritones también. Retomando con Tito Yeonma, vemos que se pone nerviosísimo. La razón de ello es que ambas locas se iban a encontrar, y pensaba que iban a pelear. Pero para nada era así, y es que ambas percibieron la presencia de un enorme tritón allí, y lo fueron a eliminar. Yeonma, al ver que no pasó nada, se tranquiliza. Unos cuantos minutos después, vemos que ya despejaron la cueva. Yeonma era consciente que Leon es increíble, porque tanto su decisión y liderazgo fue fenomenal, y sin duda es el corazón del equipo. Y ver todo eso, sabe que es imposible que sea otra persona, y reconoce que solo estaba nervioso, y debió preguntar de dónde era, solo por curiosidad, y debido a que no le respondió la vez pasada, lo iba a hacer en cuanto termine el examen. De pronto todos quedan en shock. La razón de ello es que Leon acaba de recibir una fatal herida en el abdomen. Y en cuanto se giran para ver qué la causó, se llevan la gran sorpresa
que era una sirena, y con ella aparecieron cientos de tritones. Yeonma perplejo se preguntaba qué hacían, si luchar o huir. Y esta última era imposible, debido a que Leon estaba herido, por lo que la única opción que les quedaba era luchar, y como vio a los chicos nerviosos, les pide que se calmen o si no morirán, y le ordena a Rachel que se encargue de los tritones, a Speed que use todas sus bendiciones en curar a Leon. Por último a Chloe le pide que salga de aquí y evacúe a todos, y contacte a los instructores lo antes posible. Ella no quería abandonarlo, pero sabía que era la única opción para que todos salgan con vida. Y sin más se marcha. Speed y Rachel eran conscientes que entonces se lucharía contra esa cosa. Yeonma, que los vio nerviosos, les pide que no se preocupen porque su especialidad son los pescados grandes. De pronto Yeonma nos cuenta que los demonios tienen una fuerza similar a la bendición, y es la magia, y con un solo ataque básico de ella, fue capaz de incapacitar al protagonista, y esta era la diferencia abismal entre humanos y demonios, e incluso con la bendición de la espada, no está seguro en ganarle. La razón de ello es que un demonio que usa magia es imposible vencerlo si no es en grupo, pero de todas formas, no tenía más opción que luchar, y sin más dilación activa la bendición de la espada. Por otro lado, vemos como Rachel se estaba cargando cientos de tritones, pero ya se estaba quedando sin energías. Speed, que se percató de ello, quería ayudarla, pero no podía, y es que estaba usando todo su poder en curar la fatal herida de Leon, y no se creía que ese loco en verdad fuera a luchar solo contra esa cosa. Retomando con Tito Yeonma, vemos cómo se abalanza ferozmente hacia la imponente criatura, y logra cortarla por la mitad, pero no era más que un mísero clon, y la verdadera fue en busca de Speed. La razón de ello es que él era el sanador. Yeonma, por supuesto, no iba a permitir que lo lastimara, y debido a que estaba tan lejos, solo logra cortarle por los pelos una aleta, y en cuanto iba a ir por su cabeza, la muy campera se adentra al agua, y mientras salía, aprovecha para felicitar a Speed, porque lo está haciendo muy bien, y lo llama héroe. Y en cuanto nota que esa sirenita vuelve a salir, se abalanza ferozmente hacia ella. Por otro lado, Speed recuerda que le contó a Yeonma que quería ver un verdadero héroe que convierte la desesperación en esperanza, pero en su clase no ve nadie con esas cualidades. Por eso le pidió a Rachel que lo dejara unir a su grupo. La razón de ello es que en él estaba Leon, y cree que si está con él, podrá ver la imagen del héroe que tanto anhela, y recuerda que le dijo a Yeonma que aunque fuera fuerte, no percibía esas cualidades de héroe en él, y sabe que estaba completamente equivocado. Volviendo con Tito Yeonma, vemos cómo esquiva y esquiva decenas de ataques mágicos de la sirena, y como lo vio ocupado, iba a aprovechar el bugazo para cargarse a sus amiguitos. Yeonma, que se percató de ello, no lo iba a permitir, y en el último segundo, logra cortarle una de sus manos, pero el ataque logra ser lanzado. Afortunadamente impacta en otro lugar, y vemos que era tan poderoso que destruye la mitad de la cueva. Cambiando de escena, una chica curiosa le pregunta a una instructora llamada Kim si escuchó ese estruendo. Ella le dice que sí, y debido a que empieza a llover, le menciona que tuvo que ser un rayo. Retomando con los chicos, notan cómo los tritones empiezan a huir debido a la gran explosión. Por otro lado, Yeonma, perplejo, no se creía que esa cosa haya muerto, debido a que quedó atrapada en los escombros, y efectivamente tenía razón, y vemos como ella se le abalanza ferozmente para destruirlo. Yeonma, que se percató de ello, le grita a Rachel que se encargue de proteger a Leon y Speed. Este último reconoce que al principio pensó que ese tipo estaba loco, pero tal vez está a punto de ver algo que quedará marcado en la historia. Retomando con Yeonma, sabía que inició el tiempo extra, porque solo le quedan 10 segundos de inmunidad al dolor. Retomando con Chloe, unos cuantos segundos atrás, vemos cómo corría con todas sus fuerzas, a pesar de que sintiera que sus piernas estuvieran a punto de explotar. La razón de ello era Tito Yeonma, y sabía que a él resulta incómodo luchar, y lo evitaba tanto como pueda, pero si desvainaba su daga es porque la situación era inevitable, aunque se sentía frustrada, porque si fuera más fuerte, lo podría ayudar. De pronto, escucha una fuerte explosión en dirección a la cueva. Chloe, al oír eso, se angustia, y corre más rápido, sin importar si su corazón se parara,
y es que debía buscar ayuda sin importar que, de pronto, siente unas presencias a lo lejos, aunque no sabe si son humanos o tritones. Pero sin más opción se dirige hacia allá, y debido a que estaba a punto de perder la conciencia, por la extrema fatiga, ataca sin querer, sin ver quién había al frente. Afortunadamente se topa con Abel, y ella bloquea su ataque. Sus compañeras se ponen refuriosas, porque esa loca los emboscó, y eso estaba prohibido, por lo que le deberían dar una lección. Abel, que la reconoció, les pide que se detengan. Chloe, con sus últimas fuerzas, les pide que por favor salven a Yeonma, y antes de desmayarse les da su dirección. Retomando con los chicos, vemos que andaban impactados. Y no era para menos, y es que Yeonma no estaba peleando solo contra un demonio, sino dominándolo, y saben que si sigue así, realmente podría vencerlo. De pronto, vemos que Rachel salva a Speed de un potente ataque mágico, y es que él estaba fuera de sí al observar semejante pelea. Ella molesta le grita que no pierda el foco, si no quiere morir. Él le pide perdón por ello, y al ver el semejante poder destructivo de esa cosa, sabe que por más bien que Yeonma lo esté haciendo, si recibía un ataque de esa cosa, sería un game over. Retomando con Tito Yeonma, vemos que de esquivar cientos de ataques de la bestia, logra cogerla con la guardia baja y acertarle una fatal herida en el vientre. Y en cuanto estaba a punto de darle el golpe de gracia, la sirena da un fuerte rugido, y vemos que lo termina cortando. Es un muro de tritones. La criatura aprovecha el bugazo para lanzarle su ataque más perrón, y como estaba tan cerca, era imposible esquivarlo. Yeonma también era consciente de eso. De pronto, nota que está en un océano, y al tocar el agua con sus manos, aparece una enorme línea roja, y escucha un susurro en su cabeza, que decía corta, en donde le hace caso. Y gracias a ello, vemos que logra cargarse a la sirena. Por otro lado, Speed y Rachel no se creían que en verdad ganó, y lo hizo completamente solo. De pronto se percatan que Yeon empieza a escupir sangre por doquier. Rachel, preocupada, rápidamente va a verlo. En cuanto Speed iba a tratarlo, nota que llegó el grupo de Abel y traían a Chloe. Ellas quedan en shock al ver que derrotaron una sirena. De pronto vemos que Abel se molesta. La razón de ello es que Rachel estaba abrazando a Tito Yeonma, pero se tranquiliza, porque eso no importa ahora, y curiosa pregunta qué fue lo que pasó. Speed procede a contarle todo lo sucedido. 3 doritos después, mientras curaban a Yeonma, Abel no se creía que él haya derrotado solo a un demonio, e incluso las historias que le contaba su abuelo de pequeña eran más realistas, pero por ridículo que parezca, la historia se ve cierta, y sabe que ella proviene de un poderoso linaje de héroes, y gracias a esas radiantes raíces, le ha permitido atribuirse una clase especial desde su nacimiento. A pesar de eso, ha puesto un esfuerzo increíble para no quedar opacada por su herencia, y así fue como desarrolló sus talentos. Sin embargo, la diferencia entre ella y él es ridículamente grande. Debido a ello ha sentido una mezcla de miedo, pavor y admiración. Hasta se ha considerado ordinaria a su lado. De pronto, Speed, curioso, le pregunta si llamó a la academia. Ella le dice que sí, y llegarán dentro de unos minutos. Él le dice que comprende, y le menciona que lo mejor sería no contarle a los instructores todo. Abel, curiosa, le pregunta por qué. Él le comenta que, como sabe, ellos mencionaron que revisaron la isla de antemano, de que no hubiera sirenas, y si no es extraño que apareciera una en una cueva que está a simple vista, y es su suposición, pero cree que hay alguien de la facción demoníaca dentro de la academia. Abel sabe que tiene razón, porque los instructores nunca permitirían que semejante criatura estuviera en un examen, y debe haber algún infiltrado que pasó eso por alto, para así eliminar a los estudiantes que se convertirán en un futuro en jóvenes héroes. León, que ya se encontraba bien, apoya a Speed y les comenta que deben ponerse de acuerdo en una historia, y es que si en verdad hay un infiltrado, Yeonma se convertirá en su objetivo. Una vez escuchen que derrotó solo a un demonio, Speed acepta, aunque no cree correcto ocultar tal hazaña. Considerando todo lo que hizo Yeonma por ellos, Abel le menciona que en ese caso, porque no hablan con su abuelo. Unas cuantas horas después, vemos que Yeonma finalmente despierta y nota que está en un hospital, y de pronto se le viene a la cabeza el último ataque de la sirena, y es que no era uno que pudiera esquivar.
pero de la nada vio una línea, y con su daga la cortó, y cuando vio, había partido la magia en dos, como si fuera agua, y curioso se preguntaba qué era esa sensación, y sabe que después de activar la bendición de la espada, ha percibido cosas que no puede describir. De pronto el sistema le notifica que su fortaleza mental ha aumentado, y sabe que debe ser, porque no se asustó al pelear contra la sirena. De pronto se percata que la asimilación había aumentado, y la razón de ello fue porque se cargó a esa cosa, y decía que cuando llegara al 15% se desbloquearía algo. De repente ingresa a la habitación media, y al ver que había despertado su querido Yeonma, lo abraza fuertemente, y le menciona que estaba muy preocupada, y le jura que va a cargarse a esos instructores por ello. Yeonma, que todavía sentía dolor por el gran sobreesfuerzo que hizo, le pide a la directora media que por favor lo suelte. Ella le pide perdón por ello, y de pronto recuerda que le había traído algo, y vemos que saca de su cartera dimensional la espada Mura, Same. Brosazo. Si quieren otra parte de las aventuras de Tito Yeonma, pido una meta de 2500 likes y tan solo 220 comentarios. Ya saben, si la quieren apóyenla, y sin más que decir, continuemos. Donde lo habíamos dejado el capítulo anterior, Media le entrega a Yeonma la espada de rango B, Mura, Same, porque su grupo obtuvo el primer lugar en la prueba. De pronto, ella nota a lo lejos a Seke, y molesta le grita que deje de ser tan tímido, y mejor entre. Él lo termina haciendo, pero se pone re furioso por como le dijo. Por otro lado, Yeonma, al ver a ambos, curioso, les pregunta qué sucede. Media le menciona que escuchó la historia de sus compañeros, y en representación de la academia, Joaquín le pide disculpas, y es que no solo su grupo y él, sino todos los estudiantes que estaban en la isla, estuvieron en un peligro mortal, y como directora, jura en nombre del honor de la academia, que aclarará el incidente con ese demonio, y nuevamente le agradecen por salvar a todos. Yeonma le menciona que solo hizo lo que debía. Media le dice que para nada, y le gustaría recompensarlo, pero deben mantener el incidente en secreto, hasta que aclaren todo, y es que cree que ese asunto es un problema interno en la academia, por lo que le pide que se cuide más. Yeonma le dice que comprende. Media, al ver su reacción, le menciona que siempre le sorprende al verlo, porque es muy maduro para su edad, y sin más que decir se marchan. De pronto Media le menciona a Seke que parece que fue ayer, pero ya llevan 60 años en esa academia, y es gracioso, porque en todo ese tiempo solo han descubierto una décima parte de la historia de este lugar, y es que cuando ingresaron ya habían construido la academia hace cientos de años, y aunque ha habido tanto incidentes grandes y pequeños, la academia ha protegido a sus estudiantes durante esos 700 años, pero ahora por poco no lo logran, y al pensar en ello la pone re furiosa, y debido a eso rompe los ventanales, y no era para menos, porque les ordenó a los instructores que verificaran varias veces que en la isla no hubieran demonios, y le confirmaron que estaba bien, pero para nada era así. Sé que nunca había visto tan molesta a Media, la trata de calmar. Ella, que recupera la compostura, le pide perdón por ello. Él le dice que no pasa nada. De pronto, ella, re feliz, le pregunta si su Yeonma no es impresionante, y es que venció solo a una sirena. Hace que de repente se le viene a la cabeza las palabras talento innato, y nos cuenta que ha visto a innumerables promesas cuyos nombres brillaron brevemente como meteoritos, y sabe que en familias de héroes sedientos de gloria basta con tan solo un niño destaque un poco para que lo llamen genio. Incluso a su nieta le tiene prohibido el uso de esa palabra. Y si en verdad un genio existiera, seguramente sería ese chico, y tal vez se logró alcanzar el reino con el que ha soñado toda su vida, y debido a que le llamaba tanto la atención, le menciona a Media que necesita un favor. A la mañana siguiente, Yeonma nos cuenta que ya está bien. Aparte de eso, llevo la Mura, Same a donde un herrero para que la reforzara, y debido a que era el aniversario de los 700 años de la academia, se lo dejo gratis. De pronto, ve a la linda Chloe, con muletas y un pie yesado, y preocupado le pregunta qué pasó. Ella le menciona que debido a que corrió demasiado, sus pies se dañaron un poco, pero gracias a la curación de Speed está bien, y el doctor le dijo que dentro de una semana podría caminar normalmente. Yeonma se alegra al oír eso, y sabe que si no fuera por el esfuerzo de todos, no podría haber logrado vencer a la sirena. Por un lado,
Chloe se encargó de la solicitud de rescate. Rachel de todos los tritones, y Speed de la curación, y ahora que cae en cuenta, Leon no hizo nada, pero la razón de ello fue porque estaba herido. De pronto, ingresa el profesor Lee al salón, y nervioso les menciona a todos que a partir de ahora, alguien lo ayudará como instructor, y sin más dilación presenta al emperador de la espada. Todo mundo queda en shock al verlo, hasta el mismísimo Yeonma. Cambiando de escena, vemos a la profesora Kim dándole una paliza a un anciano llamado Feng. Ella refuriosa le grita que el comandante de la Quinta Legión está refurioso porque le dio una sirena y aún así falló en cargarse al candidato a héroe León, y aún no se cree que ese grupito derrotara a una sirena, pero viendo la calidad de los estudiantes de este año, no le sorprende que lo hayan logrado. Feng le menciona que en realidad lo hizo solo un cadete. La profesora Kim se sorprende, porque ese León es más talentoso de lo que creía. Él le menciona que no fue él, sino el chico de admisión especial, llamado Kang Yeonma. Ella al oír eso queda en shock, y sabe que la cosa se puso interesante. Retomando con Tito Yeonma, vemos que estaba celoso de Chloe, porque, debido a que estaba herida, se saltó la clase de educación física. Sé que lo vio distraído, le grita que es demasiado lento, y le pregunta que si acaso no se ha recuperado. Yeonma le dice que sí. Él le menciona que en ese caso, aumente la velocidad. Yeonma le grita que enseguida, y mientras corría como si no hubiera un mañana, curioso se pregunta qué hacía ese hombre aquí, y sabe que cuando inicie la Segunda Guerra Demoníaca, él se convertirá en el maestro de León. Pero estando con él eso no pasará, y sabía que la historia principal ya se estaba desviando un poco, pero ahora con eso, se desboronó completamente, aunque de pronto recuerda que León no heredó el título del santo de la espada, por lo que supone que pasará nada, aunque de todos modos se sentía incómodo al estar a su lado. De pronto sé que le menciona que por más talento que tenga, la base de cualquier guerrero es el condicionamiento físico, por lo que le pide que nunca lo olvide, y sin más, le grita que le siga el ritmo. Yeonma le dice que sí, pero en pocos segundos se lo deja tirado. Al cabo de un buen rato, sé que les pide a todos que tomen un arma que está frente a él, y la dominen. De pronto un chico le menciona que si no sería mejor a largo plazo, acostumbrarse a las armas heredadas por su familia. Sé que le dice que no, y le comenta que los fundamentos son más importantes que todo lo demás, y cuanto más confíen en su arma de alto nivel, es más probable que descuiden su entrenamiento. Además es fácil confundir el poder de su arma con el suyo, y también un maestro nunca culpa a su equipo, por lo que deben aprender a manejar cualquier arma, y si lo logran, recibirán una puntuación alta en la evaluación de promoción de clase. Al final del año, todos al oír eso se motivan y toman rápidamente un arma. Yeonma, por casualidad del destino, le toca nuevamente una daga, pero esta vez de madera, ya todos con una. Sé que les menciona que ahora se enfrentarán uno contra uno. Los chicos nerviosos le menciona que si no luchan en el subespacio se lastimarán. Sé que les menciona que solo un guerrero puede crecer verdaderamente a través de batallas que pongan en riesgo su vida. Sin embargo, si apuntan sus espadas uno al otro, pueden terminar matando. Así que antes de emparejarlos, él personalmente les dará una presentación de cómo hacer un duelo apropiado. Todos al oír eso se emocionan, porque verán pelear en verdad al emperador de la espada. Por otro lado, vemos al profesor Lee nerviosísimo. La razón de ello es que iba a luchar contra semejante monstruo, y sabía que si cometía un error se iría con Jesus. De pronto, sé que le pide a Yeonma que dé un paso al frente. Él lo termina haciendo, y sabía que aunque sea un entrenamiento, su oponente es el emperador de la espada. Y era evidente que enfrentarlo no terminará de forma sencilla, y alguno de los dos perdería una mano, y en el peor de los casos, la cabeza, pero aún así, su instinto quería luchar. Pero sabía que ya ha desviado mucha la historia, y ese asunto sin duda provocará grandes consecuencias. En lo que le dice a Seke que no es un digno oponente, por lo que rechaza el duelo. Los noblecitos murmuran que por supuesto que no lo es, y se burlan de él porque es un cobarde. Yeonma, que los oía, no les presta atención. De pronto, Seke muy serio le pregunta si no tiene orgullo como guerrero, y que si cree que puede seguir viviendo, ocultando su fuerza, y que por mucho talento que tenga, ¿de qué sirve ser un cobarde insignificante? Yeonma nos cuenta que una palabra que grabó en su corazón
Cuando obtuvo el título del mejor espadachín del país, fue orgullo, esa fue la razón, por la cual nunca soltó la daga, y sabe que él lo estaba provocando, para que luchara, y todos esperan que huya de una forma patética, y en realidad no le importa hacerlo, pero en verdad quería pelear. Y con gran determinación acepta el reto. Unos cuantos segundos después, vemos a ambos sumergidos en un espacio vacío. De pronto, Seke nos cuenta que cuando era joven, un caballero errante manco le mostró el verdadero camino de la espada, y presiente que ese chico será la clave para llevarlo a ese reino, por eso quería luchar contra él. Sin más dilación, vemos como ambos monstruos empiezan a intercambiar simultáneos ataques, y eran tan pros que bloqueaban el del otro sin problemas. El viejo Seke sabía que era hora de ponerse un poco serio. Por otro lado, vemos a los chicos perplejos, y es que el emperador de la espada y ese tonto estaban parados sin hacer nada. El profesor Lee nos cuenta que eso no era así, y es que cuando trató de detener al señor Seke, él muy serio le pidió que no se preocupara, y es que no iba a tener una lucha real con espadas con ese chico, y es que presentía que Yeonma ya era capaz de poner un pie en ese lugar, llamado el reino mental, que era la manifestación del espíritu, es decir, sin necesidad de luchar de verdad, podían tener un duelo en sus mentes. Retomando con el viejo Seke, andaba impresionado con ese chico, porque cada segundo que pasaba, seguía creciendo, y era consciente que debía ir con todo, en lo que prepara uno de sus ataques más perounis. Debido a eso, el reino mental se rompe, y la batalla ahora se llevaba a cabo en el mundo real. El profesor Lee era consciente que eso era muy peligroso, y sabía que debía detenerlo, pero no iba a llegar a tiempo. De pronto, vemos que llega a Media a detenerlos, y refuriosa le grita a Seke que si acaso ha perdido la cabeza. Al cabo de un buen rato, vemos que Seke le pide perdón. Media refuriosa le grita que si sabe lo que le costó conseguirle un lugar acá, y viene el primer día a hacer semejante tontería. Seke reconoce que está mal, y nuevamente le pide perdón. Media se termina calmando. La razón de ello es que en más de 50 años que lo conoce, es la primera vez que lo oye pidiendo perdón. Pero de todas formas, curiosa le pregunta por qué fue tan serio contra Yeonma. Él le menciona que si no lo hubiera hecho, no habría podido tomar la delantera. Media al oír eso queda en shock, porque sabía que Yeonma era muy talentoso, pero sabe mejor que nadie lo fuerte y orgulloso que es ese viejo tonto. Seke, que la vio perpleja, le menciona que ese chico ya alcanzó el reino mental. Media anonadada le pregunta cómo es posible, si incluso él logró dominarlo, cuando tenía casi 30, y Yeonma apenas con 17 años. Seke le menciona que tampoco lo sabe, y la única explicación es que tiene un talento inimaginable. Media le cree. La razón de ello es que cuando trató de detener a Yeonma, la emoción que sintió en ese momento fue miedo, algo similar cuando conoció por primera vez al comandante de la sexta división Basmon, y curiosa le pregunta a Seke si entonces perdió. El molesto le grita que para nada, y aunque el talento de Yeonma es increíble, no se compara al suyo. Además, no estaba completamente armado en ese momento. Media, al ver su reacción, con una risilla le menciona que se ve un poco ridículo, porque él mismo dice que un experto nunca culpa su arma. Seke refurioso le grita que se calle. Retomando con Tito Yeonma, vemos que no podía dormir. La razón de ello es que sabía que la cosa se hubiera puesto fea si Media no los hubiera detenido, y era consciente que esa sensación extraña que sintió tuvo que ser el reino mental, y sabe que eso solo se logra cuando tiene una avanzada maestría y comprensión de su arma, y era tan difícil entrar en ese estado que menos de 10 héroes lo han logrado. Incluso Leon le tomó 3 años lograrlo, y eso gracias a que tenía a Seke como maestro. Y teniendo en cuenta todo eso, no comprendía por qué pudo hacerlo de inmediato. De pronto recuerda que él ha manejado el cuchillo de sashimi por más de 20 años. Y eso explica por qué era capaz. Además, cada vez que usa la bendición de la espada, siente que se entrelaza armoniosamente su vida pasada con la actual, y sabe que evitar situaciones solo empeorará, y es mejor resolver las cosas paso a paso. Y curioso, quería volver a activar el reino mental. Y es que presiente que si puede controlarlo a voluntad, puede entrenar en combate sin depender de la bendición de la espada, y vemos que en cuanto se concentra full, percibe que una mano lo toca, y de la nada,
Siente una gran cantidad de poder, y era tan grande y poderosa, que desintegra la daga en unos segundos. Cambiando de escena, vemos a unos ancianos discutiendo con Feng, por haber usado a un demonio, que son sus enemigos de toda la vida. Él le grita que eso ya no importa, y deben eliminar al verdadero candidato a héroe, que está amenazando su posición, llamado Kang Jeonma. Uno de ellos le pregunta que si acaso no era León. Feng le dice que Nokas, y el chico del que les habla fue quien derrotó solo a la sirena, además venció a los gemelos Mao. Si eso no fuera poco, Media está ocultando su información, y la cereza en el pastel, ahora el emperador de la espada le llamó la atención, así que deben eliminarlo lo antes posible, y como saben, desde que las 7 estrellas vencieron a Basmón, el sexto comandante del ejército demoníaco, todo mundo los admira, mientras a ellos los tratan como reliquias obsoletas, y si dejan que se desarrolle ese nuevo héroe caerán a ese tipo en realidad no le importaba eso ahora, y es que si no lograba que se cargaran a Tito Yeonma, la profesora Kim, que trabajaba con el quinto comandante del ejército demoníaco, se lo cargaría. De pronto, vemos que el jefe de los ancianos ordena que contacten de inmediato a la familia Auditore. A la mañana siguiente, vemos a Yeonma refurioso. La razón de ello es que el herrero le volvió la espada de rango B, una daga. El hombre le trata de explicar que en sus 30 años como herrero, es la primera vez que eso le pasa, y es que estaba tratando de reforzar la espada, pero ella no quería y se rompió. Así que tuvo que derretir el metal, para poder rescatar aunque sea esa forma. Yeonma reconoce que quedó estupenda, e incluso cumple con las condiciones de la bendición, pero su rango pasó de B a E. El herrero le dice que en modo de disculpas, si trae el material para reforzarla, no le cobrará la mano de obra. Yeonma iracundo le grita que quien le asegura que no se volverá a romper. El hombre nervioso le comenta que eso no pasará si trae materiales de bestias mágicas de rango A. Yeonma era consciente que tendría que arriesgar nuevamente su vida, solo para reforzar la daga, pero era eso, o comprar el material, y no podía darse semejante lujo, porque era demasiado caro, en lo que acepta, y le pide al herrero que le dé 1.000.000 de won por el metal sobrante. Él, molesta, le grita que si acaso está loco o que cómo puede ser tan descarado de pedirle dinero, después de dejarle el trabajo gratis 2 veces. Yeonma, al ver que no cooperaba, lo amenaza diciéndole que no hay problema. De todos modos quería probar el rendimiento de esta daga. El sujeto sabía que ese niño hablaba en serio, y como no quería irse con Jesus, acepta. Al cabo de un buen rato, Yeonma nos cuenta que al adquirir una mejor arma, su armamento aumentó, y gracias a ello, el dolor al activar la bendición de la espada disminuyó un poco. Y en cuanto lo probó se dio cuenta que era cierto, porque pasó de que iba a morir, a no respirar y un agobiante dolor, y aunque sigue siendo horrible empeoró un poco, y si el armamento aumentaba, al obtener mejores armas y reforzarlas, tal vez llegue a un punto en donde la bendición de la espada no lo afecte. De pronto aparece Chloe. Yeonma, que notó que ya no traía yeso, curioso le pregunta si está mejor. Ella le dice que sí, incluso no se cae estando en un solo pie. Él le dice que eso es grandioso. De pronto nota que tenía un poco de comida en la cara, en donde se la quita. Chloe, al ver que Yeonma le tocó la cara, se cae de la felicidad. En cuanto él la iba a ayudar a levantar, ella se percata que tenía una nueva daga, y al observarla detenidamente, le dice que es grandiosa, y ni siquiera parece de rango E. Ella, al ver que se puso mal, le pide disculpas por si dijo algo malo. Yeonma le pide que no se preocupe, y le cuenta lo sucedido con el herrero. Ella, al oír eso, refuriosa, grita que aquellos que le causen daño deben morir. Yeonma, que notó que se activó su modo yandere, la calma con unas palmaditas en la espalda. De pronto, percibe una energía rara en un árbol, en lo que se dirige hacia él, y le da una fuerte patada, y vemos que termina cayéndonos. Chloe se sorprende al ver a su hermano. 3 doritos después, Yeonma nos cuenta que parece que está desarmado, porque no huele a sangre, y debido a que Nos andaba allí sin decir nada, curioso le pregunta, porque lo estaba observando, y que si acaso no entendió lo que le dijo la última vez. Él le menciona que no es por eso, y debía informarle a Chloe algo, pero sabe que de todas maneras ella le dirá, porque estaba relacionado con él, y sin
Más dilación le comenta que el Consejo de Ancianos de la Academia le han pedido a la familia Auditore que se lo carguen. Chloe al oír eso, le pide a Yeonma que se coloque detrás suyo y que no se preocupe, que ella se encargara personalmente de su hermano. Yeonma le pide que se calme. Por otro lado, Nos le comenta que no sabe lo que hizo, pero parece que esos ancianos lo quieren eliminar a como de lugar. Incluso su familia notó que algo no cuadraba y han decidido suspender la tarea por ahora, y es que es muy sospechoso hacer esa solicitud por encima de la directora, y aunque va en contra de sus creencias, eliminar a un simple estudiante como él, no pueden ignorar la solicitud del Consejo de Ancianos, y si siguen presionando, tendrán que actuar. Y antes de marcharse le menciona que no le dijo eso por él, sino por Chloe, y es que es más feliz cuando está a su lado. Y ni siquiera el que es su hermano la ha visto así antes, por lo que le pide que no deje que ella siga saliendo lastimada. Yeonma se mencionaba internamente que eso no es su culpa, pero como lo vio enojado, le dice que está bien. De pronto, Nos curioso le pregunta, ¿cómo es tan fuerte? Yeonma no se consideraba así, y es que alguien fuerte debe tener la habilidad de detener cualquier amenaza en cualquier momento, como el viejo Seke, a diferencia de él, que solo puede usar su fuerza un minuto por día, por lo que considera que no está a un nivel que pueda decir que es fuerte, y sabe que no le pude decir eso, porque después de todo Nos le dio toda esa información, y a cambio de responderle le menciona que si se queda encerrado en la academia, pronto alcanzará su límite, así que le recomienda que salga y adquiera experiencia en el mundo real, y sabe que si trabaja duro, definitivamente se volverá más fuerte. Nos perplejo le pregunta a qué se refiere. Yeonma no le responde y se marcha rápidamente. Al cabo de un buen rato, Yeonma nos cuenta que el Consejo de Ancianos tiene una gran influencia dentro de la academia, como fuera de ella. La razón de ello es que descienden de 5 de los 7 discípulos del héroe Joaquín, y como su rol es obstaculizar al protagonista por el bien de su propio poder y seguridad, los jugadores los llamaban remanentes corruptos. A pesar de todo eso, no comprendía por qué lo querían eliminar, y al escribir las posibles razones, se da cuenta que ha causado varios problemas, como ser el mejor de primer año, derrotar a un auditore, y si eso no fuera poco, cargarse a un demonio, y al pensar en esto último cae en cuenta que a quien estaban apuntando fue a León, porque es considerado el candidato a héroe, y el hecho de que apuntaran a él significa que uno de ellos o todos están coludidos con los demonios, solo para preservar su poder. Pero él, al derrotar la sirena, provocó que los ancianos cambiaran de objetivo hacia él, y aunque podría cargárselos ahora mismo, no lo haría, porque todavía no es el momento, pero cuando llegue los destruirá. Pero antes de eso, debía reforzar su daga, y para ello debía ir a una mazmorra y eliminar monstruos, y con los materiales que arrojen, la podría mejorar, pero para poder hacer todo eso, necesitaba formar un grupo mínimo de 4 personas, y ya tiene una que es Chloe, y sabe que ella sin duda lo ayudará, y en lugar de tener a una tonta como Rachel, prefiere a alguien estratégico, y quien cumple con ese rol a la perfección es Speed. Al cabo de un buen rato, vemos que va a buscarlo a la clase Dragón, pero de pronto aparece un grandulón, buscándole pleito. Tito Yeonma, que no se le arruga, le pide que lo deje en paz, o si no lo volverá a pedacitos. El tipejo refurioso por lo que dijo, le iba a dar una lección, pero de pronto aparece Speed, y lo noquea de un madre puñetazo. Yeonma se sorprende, porque nunca había oído hablar de un sanador que fuera bueno peleando. Speed, al ver que vino a su clase, sabe que lo andaba buscando, en lo que le menciona que mejor charlen afuera. Ya allí, Yeonma le comenta que necesita su ayuda para formar un grupo para ir a una mazmorra, y las recompensas se la dividirán entre ellos. Y él lo único que pide son los materiales que dejen las bestias mágicas. Speed le dice que comprende, y le menciona que si no fuera por las reglas, él podría despejar solo varias mazmorras de rango bajo. Yeonma le dice que para nada. Él le pide que no mienta, y le menciona que si acaso olvidó que derrotó solo una sirena, y sin más termina aceptando, porque presiente que trabajar con él será interesante, y curioso le pregunta si tiene alguna mazmorra en mente. Yeonma le dice que sí, y es la mazmorra de búfalo de rango C.
Él le comenta que ahora solo falta buscar un miembro más, porque presiente que Chloe vendrá con ellos, y curioso le pregunta si tiene alguna preferencia. Yeonma le menciona que preferiría que no fuera ni Leon ni Rachel. Speed le comenta que de todas formas no vendrán, y es que después del incidente, Rachel ha estado en reclusión entrenando. Por otro lado, Leon está formando grupos con los de segundo o tercer año para ir a mazmorras de alto nivel, y con eso dicho, de pronto se le viene a la cabeza la perfecta miembro para el grupo, por lo que le pide que lo acompañe. Al cabo de un buen rato, vemos que visitan un campo de arquería, y ambos ven a lo lejos a una chica dormida. Speed se le acerca y la trata de despertar, pero al ver que no funcionaba, le menciona que ya lo ha comprado. Ella al oír eso se levanta rápidamente, y curiosa le pregunta dónde está. Él le menciona que lo tiene su amigo de allí. De pronto, la waifu se le abalanza ferozmente a Tito Yeonma, y le roba la bolsa que traía. Debido a ello, termina cayendo encima suyo, pero no le presta atención, y come refeliz sus deliciosos chocolates. Yeonma, que la reconoció, de pronto nos cuenta que en el juego Protección Divina aparecen innumerables heroínas muy lindas, y aunque cada una mostraba su encanto y habilidades únicas, el juego designó como pareja fue a Abel, y la historia relata cómo ella y Leon superan grandes adversidades juntos. Mientras tanto, el amor florecía entre ellos. Debido a eso, poco a poco, las demás heroínas fueron relegadas, y la que más rápido pasó desapercibida fue la hija del santo del arco, Saki Rayoso. Aparte de eso, ella es una genio con el arco, además de ser muy lista, y al no ser un personaje tan importante para la historia, si lo ayuda, no debería alterar la trama. De pronto, Saki curiosa le pregunta a Speed, ¿quién es ese chico? Él le menciona que se llama Yeonma, y vinieron a buscarla, porque quieren que se una a su grupo para ir a la mazmorra del búfalo. Vemos que ella no responde, y se le acerca a Tito Yeonma, y curiosa le pregunta si es el chico del duelo en el subespacio. Él le dice que sí. Saki le menciona a Speed que no hay razón para negarse, y es que las recompensas por completar una mazmorra cuentan para las calificaciones, pero no los iba a ayudar, y es que ese chico no parece tener mucha determinación, y no quiere trabajar con alguien así. Él le menciona que si acaso no vio el duelo en el subespacio. Ella le dice que sí, pero tal vez su oponente era débil. Speed le dice que para nada, porque su rival era nada más ni nada menos que un miembro de los Auditore. Además, en el examen en grupo venció. Al recordar que no puede decir eso, se calla, y solo le pide que confíe en él, y jura que no se arrepentirá. A pesar de eso, Saki seguía rehusándose. Yeonma sabía que era muy talentosa, y sin duda sería genial tenerla en el equipo, pero no iba a permitir que esa mocosa lo siguiera humillando solo para convencerla, en lo que muy serio le menciona a Speed que mejor vayan a buscar a otra persona, y es que tener una persona poco colaborativa como ella será tóxica para el equipo. Saki, que lo oyó, muy seria le menciona que parece que no tiene tanta prisa para despejar la mazmorra. Yeonma, ya cansado de esa tipa, le iba a mostrar un poco de su habilidad, en lo que saca una daga, y sin mirar, la clava en el centro de una diana, y muy serio le pregunta si quiere que le muestre más. Ella, perpleja, le dice que no. A la mañana siguiente, vemos que ella había aceptado, y se reúnen todos en la cafetería. Saki, al ver a Tito Yeonma enfrente suyo, nerviosa lo saluda. Unos cuantos segundos después, Speed empieza a explicarle sobre la mazmorra, como que es de rango C, y solo aparecen búfalos de agua, también que las peleas cuerpo a cuerpo pueden ser algo complicadas, y es preferible luchar a larga distancia, y es que esa es la debilidad de esas cosas. Y por último y más importante, nunca abrir la puerta de piedra en el centro. Chloe, curiosa, le pregunta qué pase si lo hacen. Él le menciona que no sabe, pero la academia les ordenó que por nada del mundo la abrieran. Saki le da la razón, y si dicen que no lo hagan, no deben hacerlo. De pronto Yeonma menciona que bajo ninguna circunstancia deben abrirla. Ellos, al verlo tan serio, curiosos, preguntan por qué. Y es que parece que sabe algo. Yeonma, que lo dijo sin querer, les comenta que tampoco sabe nada, solo presiente que si lo hacen, algo malo pasará. Ellos le dicen que comprenden. En realidad Yeonma sabía que dentro de esa puerta estaba el boss, aunque solo se puede abrir cuando se cumplen ciertas condiciones, por lo que estarán bien. De pronto, Saki nota que él la estaba observando,
y curiosa le pregunta por qué. Él le menciona que notó que le gustan mucho los dulces. Ella le dice que por supuesto, Chloe, que los vio charlando cálidamente, se pone refuriosa. Por otro lado, Jeonma de pronto percibe que alguien los estaba vigilando, y debido a que no lo veía, iba a esperar hasta que se muestre. Unas cuantas horas después, vemos que se dirigen a la mazmorra. Mientras llegaban allí, Jeonma charla con Speed. De pronto percibe que Saki lo andaba observando. Ella, al ver que la vio, avergonzada, se gira rápidamente. Jeonma, perplejo, se preguntaba qué le pasaba. Unos cuantos minutos después, finalmente llegan, pero antes de ingresar, debían escribir sus nombres para el registro. En cuanto Jeonma escribe el suyo, se percata que el guardia se sorprende, pero lo deja pasar, debido a que los chicos lo andaban llamando. Ya adentro, Saki, curiosa, le pregunta si tiene algún dulce que le regale. Jeonma, que tenía un chicle, se lo da. Ella, al ver que no era chocolate, se decepciona. El que se percató de ello, molesto, le menciona que si quería porque no trajo. Ella le dijo que sí, pero no los quiere gastar aún, y sin más se come el chicle. De pronto, Chloe percibe que 4 búfalos se aproximaban. Speed rápidamente les dice a las chicas que se pongan en posición y que no se preocupen, que él les dará buffs y las curará si se lastiman. Ellas asienten. Por otro lado, Jeonma queda impactado al ver el arco de Saki, y es que era uno de rango S, y sabe que con eso será fácil completar la mazmorra, aunque no sabe si confiar en ella. La razón de ello es que se puso a comer chocolate en plena batalla. Debido a eso, a Chloe le toca batallar sola, y logra derribar un búfalo con una ballesta. Y debido a que todavía quedaba 3, no le quedaba más opción que pelear frente a frente. Speed, que se percató de ello, le grita que se retire de inmediato, porque es muy peligroso. De pronto aparece Saki, y vemos que lanza 3 poderosos flechazos, y eran tan potentes que se carga a los búfalos como si nada, y como nuevamente le dio hambre, se come su delicioso chocolate. De repente, el búfalo que Chloe derribó se vuelve a levantar y se abalanza ferozmente hacia Saki. Ella, molesta, se lo iba a cargar, pero de pronto pisa mal, y debido a ello se le cae el arco, y cuando pensaba que era su fin, aparece Tito Jeonma al rescate, cargándose a la horrible criatura de un corte, y preocupado le pregunta a Saki si está bien. Ella, sonrojada, le dice que sí. Cambiando de escena, vemos que el guardia de la mazmorra, que vio raro a Jeonma, le informa a alguien que hizo lo que le pidió.